Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C81, la prueba del enfoque capítulo 81, la prueba del enfoque. En los corazones de todos los cultivadores surgió simultáneamente un solo pensamiento. Esto es una ganancia inesperada. Con solo mirar este primer nivel, el número de técnicas de cultivo superó las decenas de miles. Sacar algunos de ellos al azar equivaldría a años de duro trabajo. Una ola de deseo surgió en los corazones de los cultivadores. Aunque estos cultivadores ya sentían mucha envidia de las técnicas que había en las estanterías, todavía estaban limitados por la anterior demostración de poder de Intan y no se atrevieron a actuar imprudentemente. Sin embargo, parecía que Intan no era consciente de la anomalía entre los cultivadores. Miró las filas de estanterías, una mirada de nostalgia en sus ojos, y lentamente dijo: el camino del corazón está en la concentración, el coraje y la perseverancia. Esta primera prueba es para poner a prueba tu nivel de concentración. Hay 541 técnicas aquí. Durante el próximo periodo, quédate aquí y transcribe estas técnicas. Tienes 3 meses. Después de 3 meses, te evaluaré en función de la cantidad y calidad de las técnicas que transcribiste. Al escuchar las palabras de Intan, todos los cultivadores presentes mostraron una gran emoción. ¿Se pusieron realmente a su disposición tantas técnicas para que pudieran transcribir? Mientras pudieran recordar algunas técnicas, incluso si no obtuvieran nada más después, esta aventura aún valdría la pena. Ignorando las reacciones de los cultivadores presentes, Intan señaló casualmente y cientos de juegos de mesas y sillas flotaron en el ático. Sobre las mesas había pinceles, tinta, papel y piedras de tinta. Está bien, puedes empezar. Espero que no me decepciones, dijo Intan y sacó una calabaza de vino de algún lugar, bebiendo de ella nuevamente. Luego se apoyó contra la pared, inmóvil, aparentemente quedándose dormido. Al ver a Intan dando la orden, estos cultivadores no pudieron contenerse. Corrieron a las estanterías, recogieron las técnicas y las revisaron. Después de un rato, el ático estalló en conmoción. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto posible? Técnica de fuego intenso con llama dorada, una técnica de atributos de fuego. ¿Puedes cultivarlo hasta la etapa del alma naciente? Este libro, y este también, son todas técnicas a nivel de alma naciente. Jaja, es una ganancia inesperada total esta vez. Al observar a los cultivadores, aparentemente locos, Li Fan no pudo evitar burlarse interiormente. Tomó al azar una técnica, eligió una tabla y comenzó a transcribir. No se molestó en profundizar en el contenido de la técnica, simplemente la copió pacientemente palabra por palabra. Porque él lo sabía, todas estas técnicas eran ilusorias. En la vida anterior, los cultivadores que habían explorado este ensayo ya habían llegado a una conclusión sobre las técnicas que aparecieron en este ensayo. No importa cómo registraste las técnicas durante la prueba, una vez que salieras del Palacio Celestial de Cloudwater, todos los registros desaparecerían. Como si nunca hubieran existido. Estas técnicas tentadoras eran como el reflejo de un espejo o una luna en el agua, herramientas para atraer la mente. Aunque algunos de los cultivadores presentes tenían una vaga idea de la verdad. Pero, cuando nos enfrentamos a técnicas genuinas a nivel de alma naciente, ¿cuántos podrían resistir la tentación y no leerlas con atención? Hubo incluso 1 o 2 individuos que quedaron directamente cautivados por los aspectos profundos y milagrosos de las técnicas, y no habían comenzado a transcribir incluso después de que otros se lo recordaran. Incluso cuando finalmente recobraron el sentido común gracias a los recordatorios de los demás. Todavía transcribían de forma intermitente, sin poder resistirse a mirar atrás y leer. Pocos estaban tan concentrados como Li Fan, escribiendo incansablemente y sin prestar atención a las técnicas. El papel y la tinta parecían infinitos y pronto Li Fan terminó de transcribir la técnica en sus manos. Lo devolvió a la estantería y cogió otro. El comportamiento indiferente de Li Fan llamó la atención de algunas personas. Después de cierta contemplación,
También abandonaron la idea de intentar memorizar las técnicas. En cambio, se centraron en transcribir. En cuanto a aquellos que todavía estaban inmersos en las técnicas, no tuvieron la amabilidad de recordárselo. El tiempo pasaba día a día. Transcribir continuamente era una tarea monótona y ardua. Con la lección anterior en mente, nadie se atrevió a usar sus poderes mágicos para hacer trampa. Pronto algunos no pudieron soportarlo. No pudieron evitar detenerse para tomar un descanso. Algunos cerraron los ojos y descansaron un rato, luego inmediatamente reanudaron la transcripción. Algunos descansaron profundamente antes de reagruparse. Li Fan, sin embargo, nunca descansó ni un momento. Había alrededor de 2 o 3 más como Li Fan, aparentemente incansables, probablemente debido a su buena resistencia y fuerza mental al practicar técnicas de cultivo. Incluso después de permanecer despierto durante mucho tiempo, no había ningún agotamiento aparente. Li Fan persistió sin cesar. Porque tenía claro que en este ensayo la valoración de Yin Tan no se basaba solo en la cantidad de técnicas transcritas y en el número de errores cometidos, sino también en un criterio esencial: la duración desde el momento en que uno cogía el pincel hasta el momento en que lo dejaba. Como Yin Tan había mencionado anteriormente, este juicio tenía que ver con el enfoque. Desde que comenzaron a transcribir técnicas, detenerse por cualquier motivo significaría una interrupción en ese enfoque. Li Fan estaba decidido y inmerso en la transcripción de las técnicas. Toda fatiga física y mental fue reprimida por la fuerza. No sabía cuánto tiempo había pasado. Oh, dormí también. La voz de Yin Tan de repente resonó en el oído de Li Fan. Se estiró perezosamente y el bolígrafo y el papel frente a Li Fan desaparecieron. Se acabó el tiempo, déjame ver cómo te ha ido. TSK. Es realmente peor que los años anteriores. Yin Tan me entrecerró los ojos como si estuviera inspeccionando algo y meneó la cabeza repetidamente. Oh, espera un momento. Esto es interesante. Como si hubiera descubierto algo, miró hacia Li Fan, con un dejo de sonrisa apareciendo en la comisura de su boca. Pero Yin Tan no dijo nada más, rápidamente retiró la mirada. El primer juicio ya ha terminado. Descansa un día y pasado mañana comenzaremos la segunda prueba. Aplaudió y Li Fan sintió un cambio repentino en su entorno. En un abrir y cerrar de ojos, estaba de nuevo en el alto edificio donde había dormido antes. La figura de Yin Tan no apareció esta vez. Los cultivadores finalmente se relajaron. Estaban emocionados y compartían sus pensamientos entre ellos. Esto fue un verdadero golpe de suerte. Transcribí mientras memorizaba y grabé un total de 15 técnicas. La mayoría de ellas son técnicas del núcleo dorado y unas pocas son técnicas del alma naciente. También grabé bastantes. ¿De qué sirve grabar tantos? Solo importa si sobrevivimos. Eso no es del todo cierto. Con mis habilidades, si todo va como se espera, probablemente me detendré en Foundation Establishment en esta vida. Ahora tengo la rara oportunidad de vislumbrar los misterios de las técnicas del alma naciente. Aunque muera mañana no me arrepentiré. Amigo, hablas con mi corazón. Algunas personas simplemente son tercas y no escuchan los buenos consejos. HMPH. Aparte de las discusiones, algunos cultivadores comenzaron a mirar las pertenencias de los que habían perecido. Desafortunadamente, después de algunas investigaciones, todos tenían expresiones de decepción. Li Fan incluso escuchó a alguien cercano burlarse: no te molestes. Lo comprobé esa noche. Después de ser asesinados por Yin Tan, todos los anillos de almacenamiento, objetos mágicos y similares en sus cuerpos desaparecieron, no quedó ni rastro. Li Fan negó con la cabeza al escuchar esto, preparándose para regresar y descansar. Pero luego, casi por accidente, vio un cadáver. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C82. Prueba de coraje capítulo 82. Prueba del coraje. De hecho, era el cadáver de Jiao Xiuyuan. Después de 3 meses, poco a poco fue revelando algo inusual. A diferencia de la carne y la sangre normales, parecía más bien madera marchita, presentando un color amarillento. Li Fan lo pateó y el sonido era exactamente como patear madera. En ese momento, una voz vino desde detrás de Li Fan.
Esto es solo una marioneta, no el cuerpo real. Es el método habitual de Jiao Xiuyuan. Compañero taoísta, no hay necesidad de sorprenderse, dijo la voz. Li Fan se dio la vuelta y vio que el altavoz también era un cultivador en etapa de condensación y inmediatamente ahuecó las manos. Gracias por la orientación. ¿Es el compañero taoísta también miembro de la Alianza de los 10.000 Inmortales? La persona asintió. Sí, soy Chen An. He sido miembro de la Alianza de los 10.000 Inmortales durante más de 30 años. Soy Li Fan. Por lo que dijo el compañero taoísta, parece que estás bastante familiarizado con Jiao Xiuyuan. Chen An sonrió. Familiar no es la palabra correcta. Pero sabes algunas cosas después de vivir aquí durante tanto tiempo. Tomemos como ejemplo a Jiao Xiuyuan. Abrió una tienda de comestibles llamada Thousand Mile Hall en la isla, vendiendo de todo. Se dice que tiene conexiones oficiales con la Alianza de los 10.000 Inmortales y que ocasionalmente puede vender cosas buenas. Además, a menudo se dedica a algunos asuntos de inteligencia. Sin embargo, este tipo nunca se arriesga, siempre usa marionetas para allanar el camino. Li Fan asintió después de escuchar esto. Veo que eres codicioso por el dinero y tienes miedo a la muerte. Chen An se rió de todo corazón. Su compañero taoísta lo resumió perfectamente. Codicioso de dinero y temeroso de la muerte, describe a Jiao Xiuyuan con mucha precisión. Después de la risa, Chen An dijo de repente, cuando estábamos transcribiendo las técnicas en el pabellón de libros antes, vi a otros transcribiendo por un tiempo y luego tomándose un descanso cuando estaban cansados. Se transcribirían nuevamente después de recargarlos. Solo tú, compañero taoísta, no descansaste durante 3 meses. Realmente admiro eso. Pero me pregunto, compañero taoísta, ¿cuál es el significado profundo detrás de tus acciones? Si solo consideramos la velocidad de transcripción, después de todo, cuando dejaste de hacerlo debido al agotamiento físico y mental más tarde, ciertamente fuiste más lento que aquellos que tomaban descansos frecuentes. No sé si puedes ilustrarme sobre esto, preguntó Chen An respetuosamente. Li Fan reflexionó por un momento antes de hablar. No me atrevo a afirmar un significado profundo, es solo una intuición. En cuanto a lo que dijo Intang acerca de que el primer juicio se trataba de concentrarse, estar concentrado significa tener toda la atención. No dejarse perturbar por ningún factor externo puede denominarse verdadero enfoque. ¿La fatiga física y mental es también un factor externo? Si te detienes por eso, ¿no significa eso que ya no estás concentrado? Es solo una opinión humilde, puedes tomarla como quieras, dijo humildemente Li Fan. Chen An parecía perdido en sus pensamientos al escuchar esto. Li Fan no dijo nada más y regresó a la habitación para descansar. Al día siguiente, Intang no volvió a aparecer. Nadie se atrevió a correr y simplemente esperaron pacientemente dentro del edificio. Al tercer día, temprano en la mañana, Intang apareció frente a todos mientras se tambaleaba y bebía vino. Buen vino, buen vino. Después de eructar, entrecerró los ojos ante el grupo de cultivadores. Hoy comenzamos la segunda prueba. Esta vez pondré a prueba tu coraje. En el camino de la inmortalidad, hay innumerables dificultades y desafíos. ¿Tienes el coraje de enfrentarlos a todos? Intang sonrió levemente. La multitud sintió un mareo momentáneo y de repente se encontró a la orilla del mar. Su propio reino de cultivo fue sellado y no se diferenciaron de una persona común y corriente. Sin embargo, Intang no estaba a la vista. Solo su voz venía de lejos. Te esperaré al otro lado del mar, usa tu coraje para cruzar este vasto océano. Al escuchar esto, todos se miraron unos a otros. Algunas personas valientes caminaron hasta el borde del mar y dieron un paso adelante. El mar se congeló instantáneamente y se convirtió en hielo, reteniendo a la persona de forma segura. La persona estaba muy contenta y continuó caminando hacia adelante, desapareciendo rápidamente de la vista de los demás. Las personas restantes, al ver a alguien tomar la iniciativa, caminaron apresuradamente hacia el mar. Li Fan notó que Bai Li Chen hacía lo mismo y lo siguió hacia el mar. Sin embargo, Zikong Ji permaneció en la orilla, sin moverse. Li Fan no prestó más atención y se concentró en atravesar el mar. El agua bajo sus pies se solidificó formando hielo,
pero no había rastro de los demás en su campo de visión. En el vasto mar, se quedó solo en un instante. Li Fan mantuvo la compostura y avanzó paso a paso. El sol salió y se puso sobre él, y perdió la noción de cuánto tiempo había pasado. El paisaje que vio Li Fan se mantuvo sin cambios. Parecía que este vasto mar no tenía fin. Aunque Li Fan conocía la solución de antemano, dentro de él surgieron varios sentimientos de impotencia y vacilación. En ese momento, Li Fan pudo sentir que el espesor del hielo bajo sus pies disminuía gradualmente. Respirando profundamente, disipó las dudas en su corazón. Continuó avanzando con determinación. El hielo bajo sus pies se solidificó nuevamente. Esta segunda prueba puso a prueba el coraje. No se trataba solo de poner a prueba el coraje de afrontar las circunstancias externas, sino también el coraje de afrontar los propios miedos internos. En el vasto mar, después de caminar mucho tiempo, todavía no había visto la orilla opuesta. ¿Surgirían dudas en tu corazón, preguntándote si te habías perdido? ¿Se infiltraría la ansiedad y se preguntaría si este vasto mar tuvo su fin? ¿El miedo empezaría a apoderarse de ti, probándote el coraje para seguir adelante? ¿O te rendirías y dejarías de seguir adelante? Li Fan caminó paso a paso, cuestionando su propio corazón. Incluso después de cientos de años de reencarnación, nunca había experimentado algo así. Dejando temporalmente de lado todos los asuntos externos, contempló mientras caminaba. Este viaje a través del hielo fue como el camino de la inmortalidad. El camino por delante era ilimitado y el punto final no era visible. A mitad de camino, mirando a su alrededor, no podía estar seguro de si había perdido el rumbo. De principio a fin estuvo solo, sin nada en que confiar. Pasó el tiempo y parecía que caminaría así para siempre. Infinitamente. Aún así, ¿podrías aferrarte firmemente a tu fe y nunca perder el coraje para seguir adelante? Aunque sabías que este juicio eventualmente terminaría. Pero Li Fan también había vacilado en su corazón. Porque este viaje a través del mar parecía durar para siempre. 1 año, 2 años. Pasaron décadas. El cabello de Li Fan se volvió gris, su cuerpo encorvado y aún así no detuvo sus pasos. Hasta que su cuerpo envejeció demasiado y ya no podía caminar. Se desplomó débilmente en la superficie del mar. Su visión se volvió borrosa y, antes de perder el conocimiento, Li Fan pareció verla. En la costa, no muy lejos, In Tang, vestido de blanco, estaba allí en soledad. Levantó su calabaza de vino hacia Li Fan y tomó un sorbo, sonriendo. Al abrir los ojos, Li Fan descubrió que él y los otros cultivadores todavía estaban en ese edificio. Sin embargo, había pasado mucho tiempo en comparación con los recuerdos y mucha gente parecía aturdida. Después de mucho tiempo, recuperaron su claridad. Cruzar el río 9 inferiores es fácil, pero cruzar el mar con el corazón es difícil. La segunda prueba del coraje ha terminado. Dentro de 2 días, temprano por la mañana, procederemos al juicio final. Después de decir esto, In Tang, con su siempre presente calabaza de vino, meneó la cabeza y se fue. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C83. Prueba de la eternidad capítulo 83. El juicio de la eternidad. Cruzar el mar dentro del corazón es difícil. Al escuchar las palabras de In Tang, algunos de los cultivadores presentes parecían perdidos en sus pensamientos, como si hubieran captado algo. Otros parecían indiferentes y no prestaban atención. Y así, el segundo día pasó rápidamente. Temprano al tercer día, In Tang, como de costumbre, apareció ante los ojos de todos. Sin embargo, esta vez no bebió. Parecía sobrio, mucho más animado que antes. Hoy es el ensayo final, evaluó In Tang a los cultivadores presentes con una expresión seria. En el camino del cultivo, siempre encontrarás innumerables desafíos y tentaciones. ¿Serás capaz de perseverar y mantenerte fiel a tus intenciones iniciales? Déjame esperar y ver. En palabras de In Tang, todos sintieron una oscuridad repentina antes de perder el conocimiento. En un pequeño pueblo entre montañas y campos, Li Fan yacía en el tejado, contemplando la puesta del sol. Tenía la sensación de que había olvidado algo. Creció en este pueblo de montaña y llevó una vida sencilla y feliz,
trabajando con el amanecer y descansando con el atardecer todos los días. Era una vida sencilla y plena. Si continuó así no parecía nada malo. Pero había una vaga inquietud en su corazón, un sentimiento de que no debía terminar con su vida de manera tan normal. Fan, ¿dónde estás? Ven a casa a cenar. Li Fan permaneció impasible ante el llamado de su madre. Miró al cielo, a los pájaros volando libremente, al sol y a la luna, antiguos y firmes, no sujetos a la voluntad humana, perdidos en sus pensamientos. Pasó toda la noche así hasta que se acercaba el amanecer. De repente, pareció que se había dado cuenta. En un movimiento rápido, saltó de la casa. Corrió a la casa y le dijo en voz alta a su madre, que aún dormía: «Madre, cancela el acuerdo matrimonial con la chica de al lado. No me voy a casar. Quiero cultivar la inmortalidad». Su madre se alarmó por la abrupta declaración, pensando que su hijo se había vuelto loco, y se levantó apresuradamente para tomar la mano de Li Fan. «¿De qué inmortal estás hablando? La inmortalidad no existe. Despierta, hijo mío». Li Fan se alejó del control de su madre, con su rostro juvenil lleno de determinación. «No sé dónde están los inmortales, pero definitivamente los encontraré». Dicho esto, él, en medio de las lágrimas de su madre, empacó sus pertenencias y salió por la puerta. 6 meses después, mientras exploraba las montañas, Li Fan cayó trágicamente en la boca de un tigre y perdió la vida. Frente al destartalado templo taoísta, en medio del fuego parpadeante y los gritos de la gente, Li Fan se sintió perdido. «Hermano mayor, el maestro ha muerto. ¿Qué debemos hacer después de abandonar la secta Nubes Ascendentes?», una voz tímida preguntó a su lado. Li Fan estaba a punto de hablar cuando escuchó voces enojadas de todos lados. «¿Qué más podemos hacer? Por supuesto, todos deberían dividir las cosas en el templo y abandonar la montaña. Pensábamos que había un verdadero inmortal en la montaña, por eso todos soportaron dificultades para subir. ¿Quién hubiera pensado que este viejo taoísta era un completo fraude? Sí, ¿puede un verdadero inmortal enfermarse repentinamente y morir así?». A medida que todos se agitaban cada vez más, Li Fan no sabía cómo explicarlo, así que les permitió saquear y vaciar la secta de las Nubes Ascendentes. Después de un tiempo, solo Li Fan permaneció solo en la montaña. Recogió las cenizas de su amo y las enterró. Li Fan pensó en la mirada de su amo antes de fallecer. Falta de voluntad, arrepentimiento, tristeza, esperanza. ¿Era su amo un fraude? ¿Fue la escritura ascendiendo a las nubes que impartió solo una invención? Li Fan sintió que tal vez no era lo que todos pensaban. Quizás los inmortales realmente existieron. Al final, Li Fan todavía no abandonó la montaña. Pasó la segunda mitad de su vida solo en el templo taoísta, observando cómo las nubes cambiaban y pasaban los días. Pasó sus días comprendiendo la escritura ascendiendo a las nubes. Tenía más de 50 años, pero no pudo progresar. Falleció con remordimientos. En el Palacio Imperial. Li Fan miró las placas de madera del plato dorado frente a él, llenas de nombres, y un rastro de impaciencia apareció en sus ojos. «Llévatelos. Esta noche todavía quiero cultivar. Su Majestad no ha visitado a las concubinas del palacio en 3 meses. Un destello de fiereza pasó por los ojos de Li Fan. «Cumpliré las órdenes de Su Majestad». Al ver al supervisor eunuco irse asustado, Li Fan resopló. La posición del emperador es verdaderamente tediosa. De repente surgió un pensamiento en su mente. Su propósito era recorrer los recursos de todo el país para su cultivo. Externamente, todavía parecía un ser humano común y corriente, pero en realidad ya había entrado en el reino del núcleo dorado. Los asuntos mundanos eran tan aburridos. Con esto en mente, 3 meses después, durante el tribunal de la mañana, Li Fan desapareció en el aire frente a los funcionarios civiles y militares. Durante los siguientes 216 años, mientras exploraba una antigua mansión del submundo, Li Fan lamentablemente fue víctima de un complot de asesinato. Murió, desapareciendo del mundo del cultivo. En la secta Lin Yun. ¿Por qué esta nube de tribulación tarda tanto en condensarse y descender?
El poder de esta tribulación celestial parece más fuerte que cuando el maestro de la secta ascendió en aquel entonces, ¿verdad? Por supuesto, solo en términos de fuerza, el hermano Marcial Jr. puede ser considerado el más fuerte de nuestra secta en 1000 años. Li Fan observó el creciente poder de la nube de tribulación sobre el pico Lin Yun y sintió una oleada de confianza. Después de 300 años de cultivo, ¿qué temor tenía de una mera tribulación celestial? Un rayo de luz de espada se elevó hacia el cielo desde el pico Lin Yun. Dividiendo el cielo, cortó las nubes de tribulación. La luz del sol descendió a través de la grieta en las nubes de tribulación, iluminando el pico Lin Yun. Las flores cayeron del cielo y las puertas del reino inmortal se abrieron. Li Fan voló hacia las puertas inmortales sin dudarlo un momento. En el reino inmortal, Li Fan se enfureció al descubrir que todos los hermanos marciales mayores que habían ascendido hace 2000 años habían sido asesinados misteriosamente por un enemigo desconocido. Mientras practicaba y buscaba al culpable, de repente fue emboscado por un amigo cercano durante una exploración de un antiguo reino secreto de cultivo y murió en estado de shock y falta de voluntad. En la región inmortal del norte. Desde la unificación de la región inmortal Qintian por el emperador Fantian hace 2000 años, había comenzado una sangrienta conquista. En estos años, con las cabezas de 5 emperadores inmortales y 16 reyes inmortales, el emperador Fantiano se había ganado una reputación infame. Al final, solo la región inmortal del norte apenas logró mantenerse en todo el reino inmortal. Ahora, el ejército estaba presionando y prometiendo derrocar la región inmortal del norte en el plazo de 1 año. En el centro del ejército, In Tam miró al emperador Fantiano que descansaba con los ojos cerrados, dudando si hablar o no. Li Fan abrió los ojos y miró a In Tam, su confidente de confianza que había recorrido un largo camino con él, y rara vez mostró una leve sonrisa. In Tam, ¿parece que tienes algo que preguntarme? No lo ocultaré, Su Majestad. De hecho, hay algo que no entiendo. No dudes en preguntar. Desde que Su Majestad comenzó como un simple mortal y experimentó innumerables dificultades, llegando finalmente a alcanzar la posición de emperador celestial, su poder es abrumador. Todos los inmortales en el reino inmortal tiemblan ante tu nombre. ¿Pero por qué Su Majestad parece no detenerse nunca? ¿Qué es lo que persigue sin descanso? Después de aniquilar al emperador Saotian y unificar completamente el reino inmortal, ¿qué planes tiene Su Majestad? Qin Chen miró fijamente a Li Fan y expresó las dudas en su corazón. Jeje. Li Fan se rió levemente. Lo que busco es simplemente la frase, vida eterna, dijo con calma. In Tam quedó estupefacto, aparentemente incapaz de creer lo que oía. ¿Vida eterna? ¿Con el cultivo actual de Su Majestad, no puede ya considerarse vida eterna? Si no hay accidentes, incluso si Su Majestad vive millones de años, no debería ser difícil, ¿verdad? Preguntó asombrado y le resultó difícil entenderlo. ¿100.000 años de vida, puede llamarse vida eterna? Li Fan sonrió y contrapreguntó. En el túmulo funerario, cientos de antiguos emperadores inmortales se han convertido desde hace mucho tiempo en huesos secos en sus tumbas. Incluso los antiguos inmortales de los que se rumoreaba que habían creado el reino inmortal y poseían el poder supremo ahora no son más que cenizas bajo las montañas, reprimidas bajo mi palacio. Ahora, tengo la intención de unificar el reino inmortal, reunir el poder de todos los inmortales y crear una gran formación que cubra todo el reino inmortal. Con esto me liberaré de la supuesta antigua restricción a la inmortalidad. Quiero superar a los inmortales y avanzar aún más. El tono de Li Fan fue informal, pero decidido, sin dejar lugar a disidencias. In Tam se quedó en silencio. Porque sabía que no había nada más allá del reino inmortal. Así que lo único que pudo hacer fue bajar la cabeza en silencio. Todo transcurrió según el plan de Li Fan. En solo 1 año, Li Fan unificó todo el reino inmortal. Después de esto, utilizó métodos extremadamente brutales para suprimir todas las opiniones opuestas. Recopiló recursos de todo el reino inmortal y creó con éxito la gran formación para romper las cadenas del reino inmortal. Cuando se activó la formación, todo el reino inmortal tembló. Aparecieron innumerables grietas en el cielo y parecía que todo en el mundo se estaba rompiendo. Li Fan se rió de buena gana y se precipitó hacia las grietas.
Lo único que le esperaba era una oscuridad infinita. Así pues, la prueba de la eternidad había llegado a su fin. Porque Intan sabía que no había necesidad de continuar la prueba. En este ensayo apareció una anomalía. Incluso si construyera un mundo infinito, parecía que no podría desgastar la determinación inquebrantable de esta persona. Si el maestro estuviera aquí y presenciara semejante prodigio, probablemente estaría muy contento. Pero es una lástima. Un matiz de tristeza brilló en los ojos de Intan. Dejando escapar un largo suspiro, poco a poco todos despertaron de la ilusión. Sin embargo, todavía estaban en la misma plaza que al principio. Algunos estaban aturdidos, otros se despertaron y palidecieron, y algunos parecieron tener un momento de comprensión. Chin Chen miró a los distintos cultivadores con diferentes reacciones y sonrió, diciendo, los 3 ensayos han llegado a su fin. Entre ustedes, algunos han superado mis expectativas y otros simplemente no están a la altura. El maestro de la secta me dijo una vez que en el Palacio Celestial de Cloudwater, la calidad importa más que la cantidad. Miró a la gente, su expresión era gentil. Por eso, entre vosotros, dejaré que la mitad se quede. Los cultivadores que originalmente estaban felices al escuchar las palabras de Intan cambiaron repentinamente sus expresiones al enterarse de que tenía la intención de matar a la mitad de los presentes. ¿Qué quieres decir? Sabían bien cómo se desempeñaron en las 3 pruebas. Ahora, al enterarse de que Intan quería matar a la mitad de ellos, se sorprendieron y se enojaron. Sin salida, lanzaron un ataque contra Intan. Intan permaneció imperturbable. Él simplemente sonrió tranquilamente y dijo, Intan, jefe del salón de enseñanza del Palacio Celestial de Cloudwater. Os invito a todos a que me aconsejéis. Con las palabras de Intan, de repente aparecieron figuras azules alrededor de la mitad de los cultivadores. Eran como imágenes especulares de los objetivos, idénticas en apariencia, aura e incluso fuerza. Tan pronto como aparecieron, lanzaron ataques implacables contra sus objetivos. El maestro de la secta es severo. Pero el maestro una vez me dijo que no fuera despiadado en nuestras acciones. Si puedes sobrevivir a partir de tu propia imagen reflejada, no te molestaré más. Al ver a los cultivadores en apuros, Intan habló lentamente. La otra mitad de los cultivadores que no fueron atacados, incluido Li Fan, optaron por alejarse del campo de batalla para evitar verse afectados. Li Fan se retiró a un lugar seguro y observó la situación en el campo. Las imágenes especulares azules eran extremadamente feroces en sus ataques, incansables e inmunes al daño. Los cultivadores comunes no eran rival para ellos. En poco tiempo, muchos cultivadores encontraron su fin bajo sus propias imágenes especulares. A medida que murieran más cultivadores, los que quedaran en dificultades no durarían mucho más. Acorralados, comenzaron a maldecir a Intan. «Sal de ahí. ¿Por qué seguís aceptando discípulos? El Palacio Celestial de Cloudwater ha sido destruido durante incontables años. ¡Qué tontería, maestro y hermano mayor! Bajo la gran calamidad, todos se van a matar unos a otros». ¿Matarse unos a otros? Intan meneó la cabeza repetidamente ante estas palabras. En Cloudwater Heavenly Palace, estamos unidos. Nos respetamos y amamos unos a otros. Incluso si tuviéramos que sacrificarnos por nuestros compañeros discípulos, no habría mucha vacilación. ¿Cómo podríamos matarnos unos a otros? Mientras Intan hablaba, su voz bajó repentinamente. La gran calamidad, la gran calamidad. Frunció el ceño, como si recordara algo. La gran calamidad. Repitió en voz baja continuamente y el cielo sobre la plaza se oscureció repentinamente. Las figuras fantasmas azules que atacan al grupo de cultivadores también sufrieron una transformación. Una espesa oscuridad surgía continuamente desde el interior de los fantasmas. En un instante, los fantasmas se convirtieron en un aterrador color negro tinta. Las imágenes especulares en negro tinta eran mucho más feroces que los fantasmas azules anteriores. En un abrir y cerrar de ojos, la mayoría de los cultivadores en dificultades fueron asesinados. Solo quedaron unos pocos, que apenas aguantaron. Intan, sin embargo, no se había recuperado de su trance. Él todavía estaba murmurando.
El suelo de la plaza empezó a temblar violentamente y el cielo fue presionado por fuertes nubes. Los relámpagos y los truenos rugían incesantemente. Los cultivadores que no habían sido atacados por las imágenes especulares y observaban desde la barrera de repente sintieron que algo andaba mal. Pero frente a Intang, que ya estaba fascinado, nadie se atrevió a actuar precipitadamente. Por un momento, todos no supieron qué hacer. En ese momento, Li Fan caminó lentamente hacia el lado de Intang. Llevaba una calabaza de vino y le dio unas palmaditas en el hombro a Intang, ofreciéndoselo. Con una leve sonrisa, Li Fan le dijo a Intang: «Señorín, tómate una copa. No os preocupéis, realmente no hay ninguna gran calamidad». Chin Tian se dio la vuelta, olió el aire e instintivamente tomó la calabaza de vino y bebió de ella. Luego miró a Li Fan con cierta confusión. «No hay gran calamidad». Li Fan asintió con confianza y repitió: «Exactamente, no hay gran calamidad». Los ojos de Intang se iluminaron gradualmente, repitiendo murmullos de ninguna gran calamidad, ninguna gran calamidad, ninguna gran calamidad. «Ja ja ja, tienes razón. Realmente no hay gran calamidad». Después de mucho tiempo, Intang estalló en risas y finalmente volvió a la normalidad. La anomalía en la plaza también desapareció y todo volvió a la normalidad. Al ver esto, todos respiraron aliviados y expresaron miradas agradecidas hacia Li Fan. Sin embargo, Li Fan de repente tuvo una idea. Sintió que había dos débiles intenciones asesinas encerradas en él. Aunque estas intenciones de matar eran extremadamente débiles, Li Fan era muy sensible a ellas y no cometía ningún error. Y los dueños de estas dos intenciones de asesinato no eran otros que Zikong Ji y Bai Li Chen. Li Fan fingió no darse cuenta y se aferró en secreto a los dos mediante la intención de matar sin forma. Pero no tomó medidas. El breve episodio pasó rápidamente y la batalla entre los cultivadores y las imágenes especulares azules llegó a su fin. Al final, solo sobrevivieron dos cultivadores afortunados. Intang miró a los cultivadores supervivientes con una expresión amable. «El juicio ha terminado, puedes irte». Los cultivadores estaban desconcertados y estaban a punto de hablar, pero vieron que las figuras de los demás se desvanecían y desaparecían gradualmente de la plaza. Pronto solo quedó Li Fan en la plaza. Intang miró a Li Fan, con una expresión compleja parpadeando en sus ojos. «¿Por qué no te vas?», preguntó Intang. Li Fan sonrió con calma. «Hermano mayor, me debes una buena botella de vino». Aparentemente sorprendido por la respuesta de Li Fan, Intang se sorprendió momentáneamente y luego estalló en risas. «Exactamente, te debo una buena botella de vino». Su expresión cambió de repente y miró a Li Fan en serio. Extendiendo su mano derecha, golpeó ligeramente la frente de Li Fan con su dedo índice. «Este, arte del sueño ilusorio de aguas nubladas, es una técnica que creé, integrando minuciosamente todo mi aprendizaje permanente. Espero que no lo desperdicies». Después de un rato, Intang retrajo su dedo. La figura de Li Fan también desapareció lentamente. Frente a él había una puerta imponente con 4 caracteres grabados: Palacio Celestial de Agua Nublada. Debajo de la puerta había una estatua rota. La estatua se encontraba en un estado terrible, cubierta de heridas. Parecía haber sido perforado en el corazón, revelando un enorme hueco. A través de la cara borrosa de la estatua, la apariencia de Intang todavía se podía ver vagamente. Li Fan observó en silencio la estatua por un momento y luego sacó una calabaza de vino de su anillo de almacenamiento. Lo colocó suavemente frente a la estatua. Luego, activando la técnica de la sombra acechadora, se dirigió rápidamente hacia la dirección donde se había fijado la intención de matar sin forma. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C84. Demonio refinando a Geu Daoist. Capítulo 84. El demonio refina a Geu Daoist. Los restos del Palacio Celestial de Cloudwater eran increíblemente vastos. Incluso en su vida anterior, después de más de una década de exploración continua por parte de cultivadores del mar de Kongyun, el diseño completo no había sido revelado por completo. Sin mencionar la situación actual, donde todo el Palacio Celestial de Cloudwater estaba envuelto en una densa niebla. Los cultivadores que despertaron de la estatua de piedra de Intang pronto se dividieron en varias facciones diferentes.
Algunos sintieron que el interior del Palacio Celestial de Cloudwater era extremadamente peligroso. Sobrevivir bajo los subordinados de Imtang ya fue un gran golpe de suerte. Si continuaban explorando, sin duda se enfrentarían a una muerte segura. Por otro lado, algunos creían que con solo una estatua de piedra a la entrada de este palacio ya habían tenido esa oportunidad. ¿Qué clase de gran fortuna podría esperar dentro de las rumoreadas salas de alquimia, salas de enseñanza y bóvedas del tesoro? Una vez que surgió la codicia, ésta se expandió rápidamente en sus corazones y ya no pudo ser reprimida. Así, estas personas, como poseídas, desaparecieron una tras otra en la niebla. Entonces, cuando Li Fan lo alcanzó por detrás, descubrió que había perdido el rastro de todos los cultivadores. Si no fuera por el hecho de que la intención de matar ya se había fijado en Zikong Ji y los demás de antemano, probablemente los habría perdido. Sin embargo, curiosamente, Zikong Ji y Bai Lichen parecían estar muy familiarizados con el diseño del Palacio Celestial de Cloudwater. Siempre podían encontrar una manera de atravesar la niebla aparentemente intransitable. Sus objetivos eran claros, evitando constantemente los edificios envueltos en niebla y adentrándose más en su interior. ¿Fue esta la razón por la que Zikong Ji logró obtener el mapa de agua de las nubes en la vida anterior? Después de todo, Li Fan tenía conocimiento de las experiencias simuladas de su vida anterior, por lo que podía comprender los diversos secretos dentro del Palacio Celestial de Cloudwater. ¿Pero cómo supo Zikong Ji todo esto? El interés de Li Fan se despertó de repente. Al mismo tiempo, se volvió cada vez más vigilante. Estos dos individuos obviamente tenían secretos importantes. Ocultó aún más su presencia, siguiéndolos de cerca. De repente, las acciones de ambos se detuvieron. Se detuvieron y Zikong Ji y Bai Lichen se separaron, cada uno en dirección opuesta. ¿Dividirse? ¿Me han descubierto? Li Fan entrecerró los ojos, dudó por un momento y luego siguió la dirección en la que Zikong Ji se había ido. Entrando más profundamente en la niebla, llegó a una estructura parecida a una torre. Zikong Ji se detuvo repentinamente en la base de la torre, se giró hacia donde estaba Li Fan y mostró una sonrisa provocativa. Luego entró rápidamente en la torre. Bastante interesante. ¿Estás tratando de matarme usando el peligro del Palacio Celestial de Agua Nublada? Li Fan miró la inquietante torre frente a él, envuelta en una niebla blanca, y los recuerdos de su vida anterior surgieron involuntariamente en su mente. La torre de refinamiento de demonios, una de las zonas más peligrosas del Palacio Celestial de Cloudwater. En los primeros 10 años de la inauguración del Palacio Celestial de Cloudwater, ningún cultivador había regresado con vida de la torre de refinación demonio. Alguna vez fue considerada una zona prohibida dentro del Palacio Celestial de Agua Nubosa por los cultivadores del Mar Conjun. En la vida anterior, finalmente se agrietó solo después de anclarlo durante 21 años. Un maestro alquimista arriesgó su vida para entrar y finalmente descifró sus extrañas reglas. Si este es tu plan, me temo que te decepcionaré, se burló Li Fan y también entró en la torre de refinamiento demonio. Al entrar sintió ráfagas de viento frío, acompañadas de un olor fétido y pútrido que lo asaltó. La parte inferior de la torre estaba formada por celdas de prisión. Sin embargo, parecía que había pasado mucho tiempo y las celdas de la prisión ahora estaban llenas solo de restos esqueléticos peculiares y monstruosos. Li Fan continuó hacia arriba y el segundo piso era similar. Llegó a lo alto de la torre. A lo lejos podía oír una voz murmurante. Todos los hermanos y hermanas mayores están luchando en el frente y no puedo ayudar mucho. Debo refinar más pastillas para poder aumentar su potencia tanto como sea posible. Por cada pastilla extra que perfecciono, aumenta la posibilidad de que mis hermanos y hermanas mayores sobrevivan. Pero los monstruos y demonios dentro de esta torre de refinación de demonios están todos muertos, y sin los materiales de alquimia, ¿qué debo hacer? Un hombre desaliñado que vestía una túnica azul suelta se lamentaba y parecía perdido. A su lado, suspendidos en el aire, había 3 figuras atadas por cuerdas invisibles. Uno de ellos era Zikong Ji. Los otros 2 eran cultivadores que habían entrado juntos al Palacio Celestial de Cloudwater esta vez, pero por alguna razón habían terminado aquí. Estos 2 tenían caras pálidas y sus labios se movían, pero no salía ningún sonido.
Li Fan aún no había hecho ningún movimiento y de repente sintió como si sus manos y pies estuvieran atados por cuerdas, incapaces de moverse. Luego fue arrastrado por el aire y fijado en su lugar, al igual que los otros tres. Habiendo anticipado este encuentro, Li Fan permaneció imperturbable. Fue en ese momento cuando escuchó claramente el diálogo interno del hombre. «Dios mío, es hora de refinar las pastillas». En ese momento, el hombre de la túnica azul se despertó repentinamente de su murmullo. «Refinar pastillas, refinar pastillas». El hombre metió la mano en su túnica ancha y suelta y se movió. En poco tiempo sacó 2 pastillas negras. «Las pastillas están listas, pero no sé qué tan efectivas serán esta vez». El hombre se rascó la cabeza, aparentemente preocupado. Luego se dio una palmada en el muslo. «Bien, acabo de capturar algunos insectos. Es perfecto usarlos para el experimento». Al decir esto, miró hacia Li Fan y los demás, que estaban suspendidos en el aire, con la mirada cambiando constantemente. ¿Qué insecto debería elegir? Al ver que el hombre había fijado su mirada en ellos, un extraño escalofrío los recorrió. Todos se quedaron quietos, sin atreverse a moverse, y contuvieron la respiración, guardando silencio. «Elijamos este», dijo el hombre de la túnica azul después de mirarlos por un rato, y extendió la mano para agarrar uno. Al ver esto, la persona ya no pudo mantener la calma. Pero sus luchas fueron obviamente en vano y ya no podían emitir ningún sonido. Sus cuerpos volaron hacia el hombre de la túnica azul, encogiéndose gradualmente en el proceso. Al final, realmente se convirtieron en un pequeño insecto volador y cayeron en la palma del hombre. La cabeza del insecto volador todavía se parecía un poco a un rostro humano, con una expresión de miedo extremo. Suavemente pellizcado por el hombre de la túnica azul, el insecto con cara humana emitió un zumbido proveniente de sus alas temblorosas. Sin embargo, todo fue en vano. El hombre de la túnica azul sostenía el insecto en una mano y una pastilla negra en la otra. La píldora era muchas veces más grande que el insecto volador, pero fue metida a la fuerza dentro del insecto. El insecto de rostro humano luchó con dolor, tragando la píldora con fuerza. Su vientre se hinchó muchas veces, convirtiéndose en una bola redonda gigante. El aliento del insecto se fue debilitando poco a poco, pero el sufrimiento apenas había comenzado. Después de que la píldora entró en su vientre, pareció digerirse y su tamaño comenzó a disminuir. Sin embargo, de repente resonó un zumbido, como el de un enjambre de mosquitos. El cuerpo del insecto con cara humana comenzó a convulsionar incontrolablemente. Pequeños puntos negros emergieron uno tras otro de su abdomen. Mirando de cerca, estos puntos negros eran insectos recién nacidos. Después de emerger del cuerpo, los insectos no volaron al azar, sino que se detuvieron en el insecto con cara humana y comenzaron a roer con avidez. Pronto, el insecto con cara humana fue devorado por completo. El hombre de la túnica azul meneó la cabeza con aspecto arrepentido. Parece que la prueba falló. La potencia del medicamento probablemente era demasiado fuerte. Dicho esto, abrió la boca y chupó la niebla negra del insecto en su estómago. Aunque Li Fan había oído hablar de los acontecimientos en la torre de refinamiento de demonios de antemano y estaba mentalmente preparado, todavía no pudo evitar sentir una sacudida en los párpados. La escena era demasiado horrible. El hombre de la túnica azul miró la pastilla negra que quedaba en su mano, aparentemente un poco angustiado. ¿Debería probar esta pastilla otra vez? Miró a Li Fan y a los demás. Los tres contuvieron la respiración, inmovilizados. Después de un rato, el hombre de la túnica azul suspiró. Olvídalo, debería estar lo suficientemente cerca, considerando que fue refinado en un horno. Con esto, el hombre abrió la boca y casualmente arrojó la pastilla negra dentro de su boca. Después de tragar la pastilla, el hombre de la túnica azul no se vio afectado. Sin embargo, se volvió aún más trastornado. Comenzó a murmurar de nuevo, ignorando a las 3 personas atadas en el aire y hablando de no tener suficientes materiales de alquimia. Entre los 3 supervivientes, Li Fan permaneció en silencio. Zikong Ji no mostró expresión. La persona restante ya se encontraba en estado de colapso. Debería haber muerto en manos de Yin Tang antes. Al menos podría haber muerto rápidamente. El tiempo en la torre de refinamiento de demonios parecía perder su significado.
La vida de todos dependía enteramente de las acciones del hombre de la túnica azul. Después de un tiempo desconocido, el hombre recuperó la conciencia de su estado trastornado. Una vez más, sacó 2 pastillas de debajo de su amplia túnica, pero esta vez eran de un verde inquietante. ¿Qué insecto debo elegir para el experimento? El hombre dudó esta vez, pero su mirada aterrizó en Seacom-G. Elijamos este. Li Fan de repente se puso alerta. Quería ver en qué confiaba Seacom-G para atreverse a llevarlo a este lugar peligroso. Para sorpresa de Li Fan, Seacom-G no opuso ninguna resistencia. Después de verse obligado a transformarse en un insecto y tragar la píldora verde, Seacom-G se convirtió inmediatamente en un charco de agua verde. Seacom-G estaba muerto. ¿Qué pasa? ¿Hubo un cambio inesperado? Podría ser que, en esta vida, debido a mi seguimiento, el desarrollo de los acontecimientos sea diferente al de la vida anterior. No, Seacom-G claramente me atrajo hacia esta torre de refinación demonio. ¿Cómo pudo morir tan fácilmente? ¿Me metió en esta trampa mortal solo para intercambiar vida por vida? Mientras Li Fan estaba inmerso en infinitas dudas, de repente sintió algo y miró hacia arriba. Afuera de la torre de refinación de demonios, Bai Lichen, quien era el objetivo de la intención de matar sin forma, se acercaba lentamente. A su lado, Li Fan sintió que los bloqueos previamente perdidos de la intención asesina informe habían capturado una vez más al objetivo, Seacom-G. Seacom-G, que se suponía que estaba muerto, había reaparecido afuera de la torre de refinación de demonios. ¿Una marioneta? ¿Una encarnación externa? No lo parece. Li Fan miró fijamente el charco de agua verde en el suelo, incapaz de evitar reír. Parece que los secretos que guardan estos dos son incluso más grandes de lo que imaginaba. Sin embargo, una vez que me fije en ellos, estos secretos ya no serán secretos. En el sentido de Li Fan, Seacom-G y Bai Lichen continuaron avanzando hacia el Palacio Celestial de Cloudwater. Está el bloqueo con la intención de matar sin forma, no tengo miedo de que escapen. Solo necesito salir de esta torre de refinación demonio lo antes posible. Sin embargo, las acciones del hombre de la túnica azul siguieron sus propios patrones y Li Fan no pudo controlarlas. Lo único que pudo hacer fue esperar pacientemente. Pronto llegó la tercera ronda de pruebas de drogas. Esta vez, Li Fan todavía no fue elegido. Esto lo dejó algo desconcertado, sin saber si tuvo suerte o mala suerte. El hombre de la túnica azul sacó 2 pastillas rosas y se las dio de comer al insecto con cara humana. Con un estallido, el insecto explotó en humo rosado. En el humo seguían apareciendo rostros dolorosos. A medida que la niebla rosada se desplazaba, los rostros se retorcían y retorcían, pareciendo aún más grotescos y aterradores. Li Fan, al presenciar esta escena, no pudo evitar temblar de piel de gallina. Al final, fue el hombre de la túnica azul quien, murmurando para sí mismo, inhaló el humo, poniendo fin finalmente a esta agonía eterna. El hombre de la túnica azul volvió a murmurar. Finalmente llegó la 4ª ronda de pruebas de drogas. En este punto, solo Li Fan permaneció dentro de la torre de refinamiento demonio. El hombre de la túnica azul estaba a punto de elegir a Li Fan para la prueba, pero Li Fan de repente habló. Hermano menor, escuché que no tienes suficientes materiales de alquimia. El Geo Daoist 1, al oír esto, instintivamente detuvo su mano y asintió, algo culpable. Sí, no tengo suficientes materiales de alquimia. Hace mucho tiempo que no puedo producir nuevas pastillas. Dijo con un toque de remordimiento, no puedo hacer buenas pastillas y mi progreso en el cultivo ha sido lento. He sido una carga para todos. Las palabras del Geo Daoist flaquearon y miró a Li Fan por un momento, dándose cuenta de lo que llevaba puesto. Se puso un poco nervioso. Oh, es el hermano mayor. Pensé que era solo otro insecto. Hermano mayor, lo siento mucho. Te liberaré de inmediato. Con las palabras de Geo Daoist, Li Fan sintió que las restricciones se aflojaban y recuperó el control de su cuerpo. El Geo Daoist sostuvo su cabeza, bajándola como si no pudiera enfrentarse a este hermano mayor. Él dijo, culpándose a sí mismo, me equivoqué otra vez. Cada vez es así. No puedo hacer buenas pastillas y mi progreso en el cultivo ha sido lento.
He sido una carga para todos. Li Fan se acercó y sostuvo el hombro del Geu Daoist, diciendo suavemente, no digas eso, hermano menor. Las pastillas que preparas tienen grandes efectos y a todo el mundo le gustan. Al escuchar esto, el Geu Daoist levantó repentinamente la cabeza, con los ojos llenos de alegría. ¿En serio, hermano mayor? ¿A todo el mundo le gustan las pastillas que hago? ¿Por qué no le crees a tu hermano mayor? Li Fan puso una cara severa. El Geu Daoist sacudió apresuradamente la cabeza. Creo todo lo que dice el hermano mayor. Luego dijo abatido, pero ya no tengo más materiales de alquimia. No puedo hacer las pastillas que a todo el mundo le gustan. Li Fan le dio una palmadita en la cabeza a Geu Daoist y dijo suavemente, está bien, todavía estoy aquí. Conviérteme en una pastilla y todos volverán a tener pastillas para comer. Hermano mayor, usted. El Geu Daoist parecía sorprendido por las palabras de Li Fan y lo miraba con los ojos muy abiertos. Li Fan suspiró profundamente y continuó, aunque me uní a la secta temprano, mi talento no es suficiente y mi cultivo siempre ha sido bajo. Mis hermanos y hermanas mayores están luchando en el frente y no puedo ayudar mucho. Cada vez que pienso en esto, me duele el corazón y odio mi propia incompetencia. Entonces, conviérteme en una pastilla. De esa manera todavía puedo ayudar un poco. Li Fan agarró la mano de Geu Daoist, diciendo emocionado. El Geu Daoist miró a Li Fan, aparentemente profundamente conmovido. Entonces, el hermano mayor es igual que yo. Pero el hermano mayor es mucho más grande que yo. Preferiría sacrificarse para ayudar a los hermanos y hermanas mayores que están en el frente. Y yo sigo evitando mis problemas. Escondido en esta torre. El Geu Daoist se retorció el cabello angustiado. No, no puedo simplemente ver al hermano mayor sacrificarse. De repente pareció darse cuenta de algo y le dijo emocionado a Li Fan, hermano mayor, puedo refinar pastillas para ti. Mientras comas las pastillas que refino, tu fuerza definitivamente no será baja y podrás ayudar en primera línea. El Geu Daoist parecía haber encontrado un objetivo por el cual luchar. Refinación de pastillas, quiero refinar pastillas. Metió la mano en su túnica ancha y comenzó a buscar a tientas. No mucho después sacó 2 pastillas de oro. Hermano mayor, aquí están las pastillas para usted. El Geu Daoist lo sostuvo en sus manos, con el rostro radiante de una sonrisa, y le ofreció las pastillas a Li Fan. Li Fan no aceptó las pastillas, sino que desató la túnica de Geu Daoist. Debajo de la túnica ancha solo quedaba un esqueleto vacío. En el esqueleto solo había unos pocos rastros de carne y sangre apenas visibles. El Geu Daoist usó su propia carne y sangre para refinar pastillas. Asterisco. Nota de TL, Geu igual a refinación de insectos venenosos chinos. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C85. Todas las cosas son como insectos capítulo 85. Todas las cosas son como insectos. Al ver esta horrible escena ante él, Li Fan se conmovió. Esto es realmente una anomalía. Atrapado entre la vida y la muerte, entre la claridad y la confusión, atado por obsesiones, solo se pueden seguir reglas establecidas y repetir el ciclo eterno. No se puede liberar. Intan era así, y también lo era este Geu Daoist. Al ver que Li Fan no respondió, Geu Daoist levantó 2 pastillas doradas y las agitó frente a él. Hermano mayor, pastillas. Miró a Li Fan con esperanza. Sin embargo, Li Fan negó con la cabeza con pesar. Mi aptitud es demasiado pobre. Incluso si como esta pastilla, mi cultivo no aumentará mucho. Entonces, definitivamente no puedo tomar esta pastilla. Lo dejaré para los hermanos mayores con mejor aptitud, les será más útil. El Geu Daoist estaba un poco decepcionado y estaba a punto de persuadirlo. Li Fan continuó, sin embargo, me gustaría pedirle un favor a Junior Brother. No sé si Junior Brother está dispuesto a estar de acuerdo. El Geu Daoist volvió a ser feliz. Por supuesto que estoy de acuerdo. Hermano mayor, ¿cuál es tu petición? Solo dímelo. Quiero aprender de Junior Brother el método de capturar insectos, dijo Li Fan lentamente. Las anomalías tienen sus propias reglas.
Si no sigues las reglas de la anomalía, seguramente morirás bajo la anomalía. Pero si entiendes las reglas, no solo podrás permanecer ileso ante la anomalía, sino también obtener diversos beneficios de ella. Como la estatua anterior en el juicio de Intang. En la prueba de Intang, si obtuviste un buen desempeño en las 3 pruebas, podrías pedirle ayuda a Intang antes de partir, usando buen vino. Intang ayudaría entonces en función del rendimiento específico en las pruebas, ya sea mejorando el cultivo o impartiendo una técnica. En el caso de este Geu Daoist, si eligieras tragar las pastillas doradas, podrías obtener la técnica de alquimia del Geu Daoist. Sin embargo, esta técnica de alquimia no es una práctica de alquimia normal. Es el camino de las pastillas contra insectos. Los materiales para la alquimia no solo provienen en su mayoría de varios insectos voladores extraños, sino que las píldoras resultantes también se parecen a los insectos voladores. Lo que es más mortal es que cuantas más píldoras de insectos refines, más gradualmente te volverás como el Geu Daoist. Convertirse en una existencia inhumana y fantasmal. Entonces Li Fan no eligió las píldoras doradas como recompensa, sino que eligió otra cosa, que era completamente comparable a las píldoras de insectos. Cuando el Geu Daoist escuchó las palabras de Li Fan, se tocó la nuca un tanto avergonzado. Hermano mayor, mi técnica de unión de insectos es algo con lo que suelo jugar. ¿Por qué quieres aprender esto? Li Fan explicó seriamente. Nuestros hermanos mayores están luchando en el frente y los insectos molestos pueden acosarlos. Aunque mi fuerza es débil y no puedo luchar personalmente, si aprendo tu arte de capturar insectos, puedo ayudar a los hermanos mayores lidiando con estos molestos insectos desde la barrera. Al escuchar esto, el Geu Daoist de repente se dio cuenta. No esperaba que la técnica de unión de insectos tuviera tal utilidad. Hermano mayor, eres realmente inteligente. Li Fan dijo sinceramente, gracias, hermano menor, por enseñarme. El taoísta Geu estaba emocionado y se sonrojó. Está bien, hermano mayor, te enseñaré a atrapar insectos. Con un zumbido, el Geu Daoist reveló 4 pares de alas transparentes. Extendió la mano detrás de él y arrancó uno. El ala, todavía mojada y con manchas de sangre, fue entregada a Li Fan. Li Fan lo tocó suavemente y el ala transparente se convirtió en una explosión de resplandor, absorbida por su cuerpo. Al mismo tiempo, innumerables hilos que se cruzaban parecían aparecer en el mundo ante los ojos de Li Fan. Sintió que podía manipular estos hilos a voluntad, tejiéndolos en una red gigante que capturaba a todas las criaturas en su campo de visión. Esto es todo, la técnica de unión de insectos. La ilusión de los hilos frente a él desapareció gradualmente, pero Li Fan sabía que había obtenido esta técnica extremadamente poderosa. Mientras el reino del oponente estuviera más bajo que el suyo, una vez que activara la técnica de vinculación de insectos, podría contener instantáneamente al oponente. A un cultivador atado por la técnica de atar insectos no se le podría transmitir ninguna de sus técnicas o habilidades sobrenaturales. Solo podían ser como insectos en una red, a merced de los demás. A primera vista, esta técnica de unión de insectos parecía ser eficaz solo contra cultivadores de nivel inferior al suyo, lo que la hacía aparentemente poco útil. Pero ese no es el caso. Verás, el reino no representa necesariamente el poder de combate real. Al explorar al aire libre, ¿qué cultivador no tiene algunos trucos bajo la manga? Bajo un estallido inesperado, incluso si el cultivo del oponente es mayor, no se atreverían a garantizar que podrían retirarse ilesos. Sin embargo, con esta técnica de unión de insectos no existía tal preocupación. Mientras el reino del oponente estuviera más bajo, podrían ignorar cualquier carta de triunfo milagrosa y capturar directamente al oponente. Es más adecuado para tratar con aquellos cuyo reino es bajo pero parecen tener muchos secretos. Las figuras de Sikong Ji y Bai Li Chen aparecieron en la mente de Li Fan. Habiendo adquirido esta técnica, Li Fan no quería demorarse más. Hermano menor, he aprendido la técnica de unión de insectos. Ahora iré al frente para encontrar a nuestros hermanos mayores. Cuídate, dijo Li Fan. El Geu Daoist se mostró algo reacio. Hermano mayor, debes tener cuidado. Asegúrate de regresar sano y salvo. Y con la partida de Li Fan, esa expresión preocupada se desvaneció lentamente. Después de un tiempo desconocido,
en la tranquila torre de refinación de demonios, los murmullos del taoísta Gu volvieron a resonar. Sin materiales de alquimia, ¿qué debo hacer? Al salir de la torre de refinamiento de demonios, Li Fan sintió la ubicación de Sikon Ji y Bai Li Chen. Estaban muy cerca del núcleo central del Palacio Celestial de Cloudwater, el Salón Tairi. La información sobre el Salón Tairi apareció instantáneamente en la mente de Li Fan. Se dice que el Salón Tairi es el lugar donde el Palacio Celestial Cloudwater recibe invitados distinguidos y celebra debates sectarios. No existía ningún riesgo particular, pero la situación era bastante singular. Al observar a Sikon Ji y Bai Li Chen, parecía que se habían detenido por alguna razón y avanzaban lentamente hacia el área central. Li Fan inmediatamente tuvo una idea clara. Se burló y se apresuró hacia donde estaban los dos. Frente al Salón Tairi, innumerables espadas rotas fueron insertadas en el suelo. Las hojas de la espada se entrecruzaron formando un bosque de espadas que bloqueaban el camino al Salón Tairi. Sikon Ji y Bai Li Chen estaban de pie sobre los mangos de las espadas, caminando hacia el Salón Tairi. Con cada paso hacia adelante, una sombra virtual correspondiente a la espada rota bajo sus pies aparecería sobre ellos. Luego atravesó sus corazones. No hay salpicaduras de sangre. Después de la perforación, la sombra virtual desaparecería. No causaría daño real y solo traería dolor. El intenso dolor les hizo temblar incontrolablemente y el sudor les corría por la frente como gotas de lluvia. Después de mucho tiempo, finalmente aliviaron este dolor indescriptible. Los dos respiraron profundamente y continuaron pisando los mangos de las espadas, avanzando. Otra sombra de espada atravesó el lugar. Esta fue la razón por la que la velocidad de su progreso fue tan lenta. Aunque era extremadamente doloroso, no había retroceso en sus ojos. Por lo que habían trabajado tan duro estaba justo frente a ellos, a su alcance. ¿Cómo podrían darse por vencidos ahora? Con firme determinación apretaron los dientes y continuaron avanzando. En ese momento sintieron que alguien se acercaba por detrás. Mirando hacia atrás, se sorprendieron y no pudieron evitar exclamar, «¿Eres tú? ¿Cómo es esto posible?» Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C86. La revelación del mapa del agua de las nubes capítulo 86. La revelación del mapa del agua de las nubes. Dos voces sonaron simultáneamente, resonando frente al Salón Tairi. Imposible. ¿Cómo pudiste salir con vida de ese lugar maldito? Los dos exclamaron al unísono, con el rostro lleno de incredulidad. Frente al bosque de espadas, Li Fan estaba de pie con las manos cruzadas, mirando a Sikon Ji y Bai Li Chen, de rostro pálido, burlándose sin decir palabra. Simplemente pisó las empuñaduras de las espadas, como si estuviera a punto de perseguirlas. La espada fantasma atravesó el lugar y se produjo un dolor insoportable. Li Fan casi no pudo controlar su cuerpo y casi se cae. Caer de la empuñadura de la espada no lo llevaría a la muerte, pero simplemente lo teletransportaría de regreso a la periferia exterior del bosque de espadas, comenzando de nuevo. Por supuesto, si alguien no pudiera aceptarlo y tratara de volar sobre la cima del bosque de espadas. Entonces experimentarían verdaderamente lo que se siente tener 1000 espadas atravesando sus corazones. Este fue el juicio frente al Salón Tairi, el juicio del bosque de espadas. A diferencia de las otras partes del Palacio Celestial de Cloudwater, siempre y cuando no actuaras imprudentemente, aquí no había ningún peligro fatal. A lo sumo, estaba experimentando la sensación de ser atravesado en el corazón espada tras espada. En la vida anterior, muchos cultivadores soportaron el intenso dolor y atravesaron el bosque de espadas, entrando al interior del Salón Tairi. Sin embargo, la sala estaba vacía, completamente desprovista de cualquier cosa. ¿Podría ser que los tesoros del Salón Tairi fueran tomados por Sikon Ji en primer lugar? ¿La oportunidad en este Salón Tairi es el mapa de agua en las nubes? Uncle Fan podría usar la técnica de unión de insectos para capturar a estos dos ahora. No podía garantizar que podría obligarlos a revelar cómo obtuvieron el mapa de agua de las nubes. Li Fan sabía que había métodos de introspección en el antiguo mundo del cultivo que leían a la fuerza los recuerdos de un cultivador. Desafortunadamente, Li Fan aún no sabía cómo interpretarlos. Entonces, para estar seguro, tuvo que esperar a que estos dos sacaran el mapa de agua de las nubes.
Li Fan reflexionó y el espíritu ilusorio de la llama azul emergió en su mente. Su temperatura corporal bajó gradualmente y Li Fan se sintió extremadamente tranquilo y racional. Nada podría perturbar su estado mental. Dando un paso adelante, se paró sobre la empuñadura de la espada. Aunque todavía podía sentir el dolor, Li Fan no tenía miedo. Dio varios pasos adelante seguidos. Para evitar asustar demasiado a Zikong Ji y Bai Li Chen, se detuvo y fingió descansar. Zikong Ji y Bai Li Chen, al ver que Li Fan todavía estaba vivo, quedaron muy sorprendidos. En ese momento, al ver a Li Fan cada vez más cerca, no pudieron evitar sentirse ansiosos. En ese momento se volvieron despiadados, apretaron los dientes y dieron algunos pasos violentos hacia el frente. Se añadieron 4 espadas afiladas a su cuerpo al mismo tiempo, y el dolor provocado no fue tan simple como simplemente sumar el dolor de cada espada. La agonía se multiplicó varias veces, haciendo casi difícil para el dúo mantener la estabilidad de sus figuras. Afortunadamente, pudieron estabilizarse apoyándose unos a otros por un momento antes de estar a punto de caer. Al ver esto, Li Fan también dio 3 pasos hacia adelante y luego pareció que estaba teniendo problemas para mantener su postura nuevamente. De esta manera, Li Fan siempre mantuvo distancia del dúo, bajando la guardia del otro. Pero aún así, amenazaba con alcanzarlos, dándoles una sensación de opresión. Como si fueran presas perseguidas por perros, Zikong Ji y Bai Li Dast, paso a paso, se acercaban cada vez más al salón Taidi. Finalmente, caminaron hasta el final del bosque de espadas. Saltando de la empuñadura de la espada, los dos cayeron al suelo como si estuvieran desinflados. Sin embargo, con Li Fan presionando paso a paso detrás de ellos, acercándose cada vez más, no podían darse el lujo de descansar. A toda prisa, Bai Li Chen sacó una ficha azul de su pecho y gritó fuerte en dirección al salón Taidi. Soy Bai Li Chen, discípulo directo de la generación 165 del Palacio Celestial de Agua Nubosa, y solicito una audiencia con el patriarca Taidi. La voz de Bai Li Chen resonó continuamente. Li Fan detuvo abruptamente los pasos que estaba a punto de dar y miró hacia adelante. El majestuoso salón Taidi pareció cobrar vida en ese momento, elevándose lentamente en el aire en medio de temblores constantes. El suelo bajo sus pies empezó a temblar. ¡Boom! ¡Boom! 4 patas gruesas como pilares emergieron de debajo del salón Taidi y pisotearon con fuerza el suelo. Una horrible cabeza de monstruo apareció ante Li Fan como un demonio descendiendo sobre el mundo. Las espadas rotas en el bosque de espadas seguían temblando. Rugido. Acompañada de un extraño rugido, una tortuga gigante finalmente se manifestó por completo. El Tai Ho fue llevado en el lomo de la tortuga gigante. Y mientras la tortuga gigante continuaba aullando, dentro del salón Taidi, 2 serpientes negras gigantes salieron arrastrándose. Uno se movió hacia adelante, entrelazándose alrededor de la cabeza. El otro se movió hacia atrás, abriendo una enorme boca ensangrentada, actuando como la cola de la tortuga. Si la enorme criatura de esta combinación de tortuga y serpiente era visualmente lo suficientemente impresionante, entonces las escenas en el cuerpo de esta criatura hacían que Li Fan se sintiera físicamente incómodo. Cada centímetro del cuerpo del monstruo fue apuñalado con espadas rotas. Fue increíblemente sangriento y no se podía distinguir cuántas espadas estaban realmente clavadas en el cuerpo de la criatura. A primera vista, este monstruo parecía estar compuesto enteramente de espadas. Y el pequeño bosque de espadas frente al salón Taidi parecía una parte extremadamente insignificante del mismo. ¿El patriarca Taidi del Palacio Celestial de Agua de Nubes? ¿Han pasado tantos años y todavía está vivo? ¿O se ha convertido en algo anómalo como Yin Tang y el taoísta Gu? Li Fan no podía estar seguro. En la vida anterior no había ningún rumor sobre este patriarca Taidi. Li Fan no se atrevió a actuar imprudentemente ni por un momento y simplemente observó desde la distancia. Bai Li Chen estaba muy emocionado de ver la verdadera apariencia del patriarca. Se arrodilló y siguió inclinándose. ¿Tu nombre es Bai Li Chen? ¿Eres discípulo directo de mi Palacio Celestial de Agua Nubosa? Sonó una vieja voz. El monstruo tortuga serpiente bajó ligeramente la cabeza, como si quisiera ver claramente la apariencia de Bai Li Chen. Informando al patriarca Taidi, el discípulo es del linaje de la nube batida,
respondió Bai Li Chen con voz temblorosa. Nube susurrante, ¿eh? La vieja voz parecía perdida en los recuerdos. Sí, de hecho llevas el aura del linaje de la nube bigote. Entonces, ¿ese niño todavía tiene descendientes vivos? El monstruo tortuga serpiente sintió vagamente que algo andaba mal. Pero ya era demasiado mayor. Tan antiguo que incluso los pensamientos más simples se convirtieron en un problema. El dolor de las innumerables espadas rotas en su cuerpo era como una maldición maliciosa que afectaba constantemente su pensamiento. Después de un momento de contemplación infructuosa, habló lentamente. Entonces, ¿por qué me despertaste? Bai Li Chen pareció respirar aliviado, reprimiendo su expresión emocionada, y rápidamente dijo, el discípulo desea pedirle al patriarca el mapa de agua en las nubes. ¿El mapa del agua en las nubes? ¿Qué es eso? Déjame pensar. Después de un momento. Oh. Entonces, ¿es esto, no algo significativo? El tono del monstruo tortuga serpiente tenía un toque de nostalgia. En aquel entonces, Anai mencionó que esto solo se podía dar a los discípulos del Palacio Celestial de Agua Nubosa. Ya que eres descendiente de Weskin Cloud. Al decir esto, el monstruo tortuga serpiente dudó por un momento. Luego dijo lentamente, en ese caso, supongo que está bien dártelo. El rostro de Bai Li Chen reveló una mirada estática y no podía dejar de inclinarse. Gracias, patriarca. Gracias, patriarca. Justo cuando el monstruo tortuga serpiente estaba a punto de entregarle el mapa de agua de las nubes, a Bai Li Chen, de repente sonó una voz. Espera. Bai Li Chen y el monstruo tortuga serpiente miraron hacia la dirección de la voz. Vieron a Li Fan acercándose rápidamente, atravesando las empuñaduras de la espada. Las espadas pasaban continuamente por su cuerpo, pero el dolor parecía no tener ningún efecto sobre él. Li Fan dio 3 pasos y se deslizó por el bosque de espadas, luego descendió con gracia. Suspirando aliviado, Li Fan ahuecó sus manos hacia el monstruo tortuga serpiente. Discípulo Li Fan, también discípulo directo del Palacio Celestial de Cloudwater. También deseo pedirle al patriarca el mapa de las aguas de las nubes. Mientras hablaba, comenzó a activar el arte del sueño ilusorio del agua de las nubes. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C87. Tesoro obtenido capítulo 87. Tesoro obtenido. Ver el tesoro a su alcance pero obstruido por complicaciones inesperadas enfureció a Bai Li Chen. Miró a Li Fan y no pudo evitar gritar enojado, ¿de dónde vino este impostor? ¿Los discípulos del Palacio Celestial de Agua Nubosa han sido exterminados hace mucho tiempo? A mitad de la frase, Bai Li Chen se dio cuenta de lo inapropiado de sus palabras y se detuvo abruptamente. Ancestro divino, esta persona definitivamente no puede ser un discípulo auténtico, apretó los dientes y le dijo a la criatura tortuga serpiente. Sin embargo, la criatura tortuga serpiente no prestó atención a sus palabras y discernió cuidadosamente el aura que operaba dentro de Li Fan. Arte onírico ilusorio de aguas nubladas. Es inesperado que Junior Chin también tenga un sucesor. Bien, bien. Pareciendo muy emocionada, la enorme forma de la criatura tortuga serpiente tembló ligeramente y su rostro feroz se relajó un poco. De hecho, mi técnica de cultivo es la transmisión directa del hermano mayor Yin. Naturalmente, puedo ser considerado un discípulo del Palacio Celestial de Cloudwater, asintió Li Fan y dijo con una expresión inalterada. No esperaban que lo que dijo Li Fan fuera realmente cierto, lo que provocó que la expresión de Bai Li Chen se oscureciera instantáneamente. Tanto él como Sikon Ji miraron fijamente a Li Fan, con los ojos llenos de intenciones asesinas. Al sentir la intención asesina que emanaba rápidamente de ellos, Li Fan simplemente sonrió levemente en respuesta. Ambos sois discípulos directos, y este joven también es discípulo directo. Ambos quieren este mapa de agua en las nubes. Es realmente un dolor de cabeza. La criatura tortuga serpiente parecía un poco confundida y su mirada se movía de un lado a otro entre Li Fan y Bai Li Chen. Después de un tiempo, su mente lenta finalmente encontró una solución. Dado que ese es el caso, según las reglas de la secta, ¿por qué no compiten ustedes dos entre sí? Quien gane, le daré este mapa de agua en las nubes.
La criatura tortuga serpiente parecía bastante satisfecha con su propia solución. Sacudió su cuerpo y movió su cuerpo rígido. Varias espadas rotas cayeron de su cuerpo, desplazándose hacia el borde del bosque de espadas en una trayectoria muy inusual, aumentando el tamaño del bosque de espadas. Los discípulos del Palacio Celestial de Agua Nublada deben respetarse y amarse unos a otros. Ustedes dos, tengan cuidado de no ir demasiado lejos durante el sparring. La criatura tortuga serpiente advirtió con su voz vieja y ronca. Luego, numerosas espadas rotas salieron volando de su cuerpo. Cayeron al suelo alrededor de Li Fan y Zhikong Ji, dejando solo un área en blanco en el medio, formando una arena natural. Puedes empezar, dijo la criatura tortuga serpiente con voz apagada. Li Fan se rió entre dientes. Ancestro divino, ten la seguridad de que definitivamente le perdonaré la vida a Bai Li Chen. Bai Li Chen permaneció en silencio y su intención asesina alcanzó su punto máximo. Sobre su cabeza aparecieron de repente 21 espadas de agua azules que giraban constantemente. Formando una formación de espada, se dirigieron hacia Li Fan. Pero Li Fan simplemente extendió su mano derecha y agarró suavemente hacia Bai Li Chen. Todo se quedó quieto. Incluso si hubiera 1000 medios más, ya no podrían ejecutarse en este momento. Como si estuviera atrapado en una red gigante invisible, Bai Li Chen quedó firmemente atrapado, suspendido en el aire, incapaz de moverse. Las 24 espadas de agua también se disiparon a mitad de su vuelo. El patriarca Taidi, que había estado dormido durante miles de años, ahora comentaba con entusiasmo. Sin embargo, su proceso de pensamiento parecía oxidado, lo que hacía que sus comentarios fueran siempre un poco lentos. Bai Li Chen ya había sido sometido por Li Fan antes de que su voz saliera lentamente. No está mal. Es la técnica de la espada fijadora de mar. Ya se han practicado 21 espadas, está cerca de la gran finalización. Sorprendente, ¿esta es la técnica de unión de ese pequeño insecto niño? Nunca pensé que se lo transmitirían a alguien ajeno. A través del comentario de la criatura tortuga serpiente, Bai Li Chen y Zhikong Ji tuvieron expresiones de horror inimaginable. Naturalmente comprendieron qué técnica había frenado sin esfuerzo a Bai Li Chen. Era exactamente el mismo método que utilizó el extraño cultivador en la torre de refinación demonio. Escapar de ese peculiar cultivador era una cosa, pero aprender sus habilidades sobrenaturales. ¿Cómo se logró eso? ¿Podría ser que esta persona fuera verdaderamente un discípulo del Palacio Celestial de Cloudwater? De lo contrario, nada de esto podría explicarse. Sin embargo, los discípulos del Palacio Celestial de Agua Nubosa claramente se habían extinguido en la gran calamidad hace miles de años. ¿Quién era él realmente? En Bai Li Chen y Zhikong Ji surgieron infinitas dudas y temores. No, esta persona era demasiado misteriosa. Si cayeran en sus manos. Al mirar la cara amistosa de Li Fan, los dos no pudieron evitar temblar. Escapar. Entonces, bajo la mirada de la criatura tortuga serpiente y Li Fan, se desarrolló una escena extraña. Bai Li Chen, que estaba atado por el insecto, de repente se transformó y en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en Zhikong Ji. Mientras tanto, Zhikong Ji, que estaba mirando desde un lado, ahora apareció como Bai Li Chen. No fue solo un intercambio de apariencias. Sus auras, bases de cultivo e incluso el bloqueo de Li Fan a través de la intención de matar sin forma, se intercambiaron en un instante. La expresión de Li Fan cambió, pero escuchó a Bai Li Chen gritar, mis habilidades son inferiores a las tuyas, admito la derrota. Dejaré que mi hermano mayor tenga el mapa de agua de las nubes. Por favor, divino ancestro Taidi, escóltame fuera del Palacio Celestial de Agua Nubosa. ¿Qué es esto? La criatura tortuga serpiente sentía curiosidad por la escena que se desarrollaba ante sus ojos, pero fue interrumpida por el grito de Bai Li Chen. ¿Quieres irte de aquí? Sí, irse es bueno. Irse es bueno. En el lamento de la criatura tortuga serpiente, una luz azul envolvió a Bai Li Chen. Su figura se retorció por un momento y miró con odio a Li Fan, luego desapareció sin dejar rastro. En cuanto a Zhikong Ji, que estaba atado por Li Fan, perdió vitalidad instantáneamente. Bajo la mirada de Li Fan, poco a poco se convirtió en cenizas.
tal como sucedió en la torre de refinamiento de demonios hace un tiempo. En los sentidos de Li Fan, afuera del Palacio Celestial de Cloudwater, Zhikong Ji apareció una vez más junto a Bai Li Chen. Los dos estaban haciendo todo lo posible para escapar de este lugar. ¿Quieres escapar? No es tan fácil. Bajo el bloqueo de Formless Killing Intent, a menos que estuvieran demasiado lejos, sin importar lo que hicieran, no podían escapar de las garras de Li Fan. Como no tenía prisa por perseguirlos, Li Fan le preguntó a la criatura tortuga serpiente que tenía delante. Ancestro divino Tai Di, me pregunto qué técnica cultivó Bai Li Chen. Transformarse entre diferentes seres vivos es realmente asombroso. Me resulta algo familiar, parece que he oído hablar de ello en alguna parte. Después de un tiempo, se lamentó, me estoy haciendo viejo, mi memoria no es tan buena. No lo recuerdo. Bueno, mientras aún lo recuerdo, te daré el mapa de agua de las nubes. La serpiente negra entrelazada alrededor de la cabeza del patriarca Tai Di abrió la boca. Una versión miniaturizada del Palacio Celestial de Cloudwater, que emitía luz colorida, voló lentamente hacia Li Fan. Li Fan lo sostuvo en su mano, sintiendo la información que aparecía en su mente, no pudo evitar quedar algo asombrado. ¿Doarasta? ¿Esto realmente vale 100.000 puntos de contribución? Este mapa del agua de las nubes era realmente lo que parecía, solo un modelo en miniatura del Palacio Celestial del agua de las nubes. Cada detalle fue reproducido fielmente, incluidos todos los tamaños y estructuras dentro del Palacio Celestial de Cloudwater. Además, en su interior se conservaba un rastro de conciencia espiritual dejado por los discípulos del Palacio Celestial de Agua Nubosa de esa época. Fijadas de una manera especial, se convirtieron en figuras miniaturizadas, moviéndose en este Palacio Celestial de Agua Nubosa en miniatura. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C88. Ejecutando a Zhikong Ji capítulo 88. Ejecución de Zhikong Ji. El sentido divino de Li Fan deambulaba a través de este colorido modelo, haciéndolo sentir como si estuviera recorriendo personalmente el antiguo Palacio Celestial de Cloudwater. Pero, aparte de esto, parecía que el mapa de agua en las nubes no tenía ningún otro propósito especial. Este mapa del agua en las nubes, quizás sería más apropiado llamarlo el modelo del agua en las nubes. ¿O quizás, oculta algún otro secreto en su interior? De lo contrario, ¿por qué alguien ofrecería una recompensa de 100.000 puntos de contribución? Li Fan de repente tuvo muchas dudas. Sin embargo, no era el momento de profundizar en ellos. Guardó el colorido modelo en su anillo de almacenamiento y luego se inclinó cortésmente ante la criatura tortuga serpiente. Ancestro divino Tai Di, por favor escóltame fuera de aquí. Todavía tengo que encontrar a mi hermano menor Bai Li Chen. Después de un momento, la voz envejecida de Tai Di sonó, sí, irse es bueno. Irse es bueno. Fue la misma reacción que cuando despidió a Bai Li Chen antes. Una luz azul envolvió a Li Fan y luego su figura desapareció. Frente al palacio de Tai Di reinó el silencio una vez más durante mucho tiempo. Después de un tiempo desconocido, un ruido extraño destrozó la tranquilidad. ZZZ. 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 Era como el sonido de una espada rozando constantemente una piedra de afilar, y también como el de una serpiente gigante desprendiéndose de su vieja piel. Cada vez que se producía este sonido, innumerables sombras de espadas aparecían del vacío y empalaban a la criatura tortuga serpiente. ¡Boom! El Tai Hall se hundió repentinamente y las extremidades de la criatura tortuga serpiente fueron retraídas a la fuerza. Las dos serpientes negras en la cabeza y la cola soltaron aullidos dolorosos mientras se retorcían y regresaban al salón Tai Di. Dolor. Dolor. La voz envejecida y loca de Tai Di resonó en todo el Palacio Celestial de Cloudwater. Los edificios envueltos en niebla blanca parecían responder con diversos sonidos horribles, que resonaban continuamente. Las sombras virtuales de la espada se intensificaron como una lluvia torrencial. Rugido. Finalmente, la figura de la criatura tortuga serpiente desapareció. Solo quedó un salón Tai Di vacío, junto con el bosque de espadas cada vez más vasto, presenciando en silencio el sufrimiento eterno de Tai Di. En el mar de Kongyun. La visión de Li Fan se volvió borrosa y sintió como si hubiera regresado al océano azul.
Sin embargo, ya había abandonado la zona central de las ruinas del Palacio Celestial de Cloudwater. Al detectar las posiciones de Seekon Ji y Bai Li Chen, Li Fan activó la técnica de sombra acechadora, siguiéndolos de cerca. Al mismo tiempo, la intención de matar sin forma, que anteriormente estaba inactiva, se activó repentinamente. Seekon Ji y Bai Li Chen inmediatamente encontraron resistencia, lo que provocó que su velocidad disminuyera considerablemente. Mientras tanto, la velocidad de Li Fan siguió aumentando. La distancia se hizo cada vez más cercana y en poco tiempo sus figuras se hicieron apenas visibles. ¿Qué eres exactamente? Ya te he dado el mapa de agua en las nubes, entonces ¿por qué sigues acosándonos? Sonó la voz enojada de Seekon Ji. Li Fan no respondió, solo aceleró su velocidad. Realmente estás exagerando. Al ver la situación, Seekon Ji dejó de correr y se volvió para enfrentarse a Li Fan. La espada dorada y apareció una tras otra a su alrededor, enrollándose como un dragón. Con un punto de Seekon Ji, bajo la activación de la espada y, avanzaron hacia Li Fan como una multitud de dragones voladores. En cuanto a Bai Li Chen, de alguna manera había utilizado una técnica secreta y de repente su velocidad aumentó varias veces, intentando huir hacia una isla distante. ¿Estás intentando utilizar el mismo truco que antes? ¿Estás planeando utilizar el sistema de teletransportación de la isla para regresar a la isla 10.000 inmortales? No es una mala idea. Es una lástima que estuviera preparado para esto. Li Fan los observó de cerca, sus ojos brillaban con una luz inexplicable. Desde que se enteró de que Seekon Ji y Bai Li Chen a menudo actuaban juntos desde Jiao Xiuyuan, Li Fan había comprado específicamente algunas herramientas mágicas específicas en el Reino Profundo Celestial para lidiar mejor con ellos. Por ejemplo, un escudo rodeado de llamas apareció frente a él, bloqueando toda la espada dorada y de Seekon Ji. Red Flame Shield, 350 puntos de contribución. Tuvo un efecto restrictivo natural sobre el atributo dorado de la espada y de Seekon Ji. Li Fan también tomó una cadena negra de su anillo de almacenamiento. Un extremo de la cadena estaba dirigido a Seekon Ji, mientras que el otro extremo apuntaba a Bai Li Chen. Con un suave lanzamiento, la cadena negra se extendió rápidamente, extendiéndose como un rayo, uniendo a Seekon Ji y Bai Li Chen. La cadena se apretó de repente. Bai Li Chen, que intentaba escapar frenéticamente, fue arrastrado abruptamente hacia Seekon Ji. Cadena de bloqueo del alma. Li Fan había gastado 958 puntos de contribución para que un artífice del establecimiento de la Fundación de la Alianza de los 10.000 Inmortales lo creara especialmente. Una vez que los dos estuvieron conectados por la cadena, no pudieron alejarse demasiado el uno del otro. Finalmente, al ver a los dos cautivos encadenados, Li Fan eliminó una serie de formaciones. La formación de fuego púrpura de madera azul. Un total de 1.500 puntos de contribución. Fue increíblemente poderoso. Una vez activado, podría reducir el cultivador promedio de la etapa de condensación y a cenizas en cuestión de momentos. Li Fan permaneció inexpresivo y activó la formación, envolviendo a Seekon Ji y Bai Li Chen. Desde el momento en que Li Fan bloqueó la espada dorada y de Seekon Ji hasta que atrapó a los dos con la formación, todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Los dos nunca tuvieron oportunidad de reaccionar. Se habían convertido en blancos fáciles y ya no podían escapar. ¿Quién eres exactamente? Seekon Ji vio que cada uno de los movimientos de Li Fan era muy específico, lo que dejó en claro que había estado planeando esto todo el tiempo. Ahora no podía evitar quedar desconcertado. Li Fan no respondió. En lugar de eso, utilizó su técnica de unión de insectos para controlar a Bai Li Chen. Ignorando las maldiciones de Seekon Ji, Li Fan activó la formación, quemando a Seekon Ji. En medio de los gritos de agonía, Seekon Ji se convirtió en cenizas. Sin embargo, no había ningún fenómeno peculiar en el cielo de arriba. Después de esto, tal como Li Fan había previsto, se desarrolló la escena. Un débil fantasma apareció lentamente junto a Bai Li Chen. Después de que el fantasma se retorció por un tiempo, gradualmente adquirió una forma sólida. Seekon Ji había resucitado. Li Fan entrecerró los ojos y una vez más activó la formación. Los lamentos continuaron. Seekon Ji murió una vez más.
Después de esta resurrección, su cultivo cayó de la etapa de condensación y tardía a la etapa de condensación y media. Li Fan parecía entender algo. Las llamas púrpuras saltaron y Zhikong Ji enfrentó otra ronda de muerte. Zhikong Ji pasó de maldecir a pedir clemencia y luego a suplicar entre lágrimas en agonía. Pero Li Fan no se conmovió. Zhikong Ji era enigmático y tenía medios extraordinarios de autoconservación. Robarle el mapa de agua de las nubes, valorado en 100.000 puntos de contribución, ya lo había convertido en un enemigo mortal. Incluso si Li Fan no pudiera sacarle sus secretos a la fuerza, no habría manera de que lo dejara ir. La formación de fuego púrpura de madera azul se activó repetidamente. Pronto, el cultivo de Zhikong Ji había caído a la etapa temprana de condensación de Yi. La desesperación se reflejaba en su rostro. Se desplomó y le rogó a Li Fan que lo perdonara. Para salvar su propia vida, decidió revelarle sus secretos a Li Fan. Li Fan escuchó en silencio, con su expresión quieta. Finalmente, las llamas moradas brillaron. Después de morir 3 veces seguidas, Zhikong Ji ya no pudo resucitar. En cuanto a Bai Li Chen, después de la muerte final de Zhikong Ji, se convirtió en polvo y desapareció por completo de este mundo. En el lugar donde desapareció Zhikong Ji, una ficha negra flotaba silenciosamente en el aire. Li Fan recogió la ficha y de inmediato apareció en su mente una pieza de información. El portador de esta ficha gobernará la secta robadora del sol. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C89, la secta del robo del sol capítulo 89, la secta del robo del sol. La caída de un cultivador en etapa de condensación, en comparación con un cultivador en etapa de establecimiento de fundación, fue mucho menos espectacular. No hubo exhibiciones magníficas del tesoro fundacional, solo 2 vetas de nubes carmesí que aparecieron repentinamente en el cielo. Cultivador en etapa de condensación y Zhikong Ji, cultivado durante 35 años, asesinado por el cultivador en etapa de condensación y Li Fan en la región del mar de Kongyun. El cultivador en etapa de condensación y Bai Li Chen, cultivado durante 3 años, fue asesinado por el cultivador en etapa de condensación y Li Fan en la región del mar de Kongyun. Ahora han perecido y han regresado a los cielos. Bajo las nubes de fuego, Li Fan permaneció en silencio, jugueteando con la ficha de robo del sol en su mano. Después de mucho tiempo, reprimió la codicia que surgía dentro de él. Un tesoro extraordinario, pero no es para mí. La ficha de robo del sol era el tesoro supremo de la secta de robo del sol. La secta robadora del sol era una secta secreta que existía desde la antigüedad. A diferencia de otras sectas que fundaron escuelas y aceptaron muchos discípulos, la secta robadora del sol no tenía una base fija y a menudo tenía solo un discípulo por generación. Como resultado, cuando la gran calamidad cayó sobre el mundo, otras sectas experimentaron un baño de sangre, pero tuvo poco impacto en la secta robadora del sol. La razón por la que la secta robadora del sol sobrevivió durante miles de años con un solo discípulo en cada generación, manteniendo su herencia, se debió en gran medida a su técnica de cultivo única. Técnica de robo de sol. Esta técnica permitió la creación de un clon especial utilizando la propia sangre y algunos materiales específicos. A diferencia de las técnicas de clonación normales, este clon poseía su apariencia, aura, alma, nivel de cultivo y reino únicos, así como su propia suerte y destino. Este clon podría ser tratado como una persona completamente separada. Además, al crear un clon, si se agregaran huesos de cultivadores fallecidos o la sangre de uno vivo, se podrían eliminar algunos de los talentos innatos del objetivo, la suerte y más, injertándolos en el clon. Sin embargo, esto por sí solo no demostró todo el poder de la secta robadora del sol. La técnica de robo del sol, cuando se combinaba con la ficha de robo del sol en la mano de Li Fan, era la forma completa. Esta ficha de robo de sol había sido falsificada por Zhikong Yue, el discípulo de la 38. A generación de la secta de robo de sol, hace miles de años. Había sido testigo de la gran calamidad, donde innumerables cultivadores se masacraban entre sí como hormigas. Asustada, deseaba profundamente encontrar un método perfecto de autoconservación. Después de más de 100 años de minuciosa investigación y exploración, finalmente creó este Sun Stealing Token. Sus usos eran infinitos. Tenía un amplio espacio de almacenamiento. Después de una ceremonia de sacrificio,
el token podía transferirse libremente entre el maestro y el clon, ignorando las limitaciones espaciales. Lo más importante es que, utilizando la técnica de robo de sol, transfirió la esencia vital de su clon e incluso su verdadero yo a este token. Mientras la ficha permaneciera intacta, incluso si el maestro y el clon fueran asesinados, podrían reconstruir un nuevo cuerpo consumiendo la sangre almacenada en la ficha, resucitando efectivamente. En términos simples, después de completar la técnica de cultivo, lo que veían los forasteros, ya fuera el maestro o el clon, era solo una cáscara vacía. La verdadera esencia era la ficha que robaba el sol. Después de ser modificada por Seacom Joe de una manera poco convencional, la técnica se volvió algo poco ortodoxa, pero fue efectiva. Durante miles de años, con la ayuda de esta extraña técnica, los discípulos de la secta robadora del sol siempre habían logrado escapar de cualquier situación peligrosa. Así, la secta robadora del sol había sobrevivido durante miles de años sin extinguirse, hasta que Seacom Ji se encontró con una anomalía extraordinaria como Li Fan, que era capaz de deformar el tiempo y el espacio. La técnica del robo del sol estaba lejos de ser perfecta y tenía algunos inconvenientes fatales. Por ejemplo, era necesario que hubiera una cierta distancia entre el cuerpo primario y el clon. Cuanto más lejos estaba el clon del cuerpo primario, más disminuía su poder. Si la distancia excediera el límite, el cultivo del clon caería al mínimo, generalmente en la etapa temprana de condensación de I. Otro ejemplo fue que debido a que su esencia vital estaba conectada a la ficha, cuando un discípulo de la secta robadora del sol moría, una parte de su alma persistente quedaba atada dentro de la ficha, incapaz de escapar. Estas almas persistentes a menudo conservaron algunos recuerdos cruciales de sus vidas anteriores. En tiempos de crisis, el maestro de la ficha podría desatar estos recuerdos contra los enemigos. El sentido divino de Li Fan entró en Sun Stealing Token, y aunque el espacio de almacenamiento era vasto, estaba vacío a excepción de Seacom Ji y otra alma indistinta que flotaba en su interior. Su sentido divino se transformó en una mano gigante, apoderándose de estas dos almas persistentes y profundizando en los recuerdos que les quedaban. Después de mucho tiempo, Li Fan finalmente entendió por qué la milenaria secta robadora del sol había caído en un estado tan desesperado. Los orígenes de la situación provienen del maestro de Seacom Ji, Seacom Bo. A lo largo de los siglos, la secta robadora del sol había atravesado numerosas situaciones peligrosas sin sufrir daño, lo que la había vuelto cada vez más arrogante. Sin embargo, Seacom Bo había llevado esta audacia al extremo. En un continente lejano, cuando Seacom Bo, que había llegado a la etapa de establecimiento de la fundación, no estaba satisfecho con un clon que había refinado previamente, decidió reunir materiales para uno nuevo. Durante este tiempo, se encontró con un niño de 5 o 6 años en un remoto pueblo de montaña. Este niño tenía una afinidad natural por el cultivo. No solo su fuerza era ilimitada, sino que su velocidad de cultivo era asombrosa. A una edad tan temprana, habían perfeccionado la condensación y estaban listos para avanzar a la etapa de establecimiento de la fundación. Esto despertó el interés de Seacom Bo. Después de observar discretamente al niño durante un rato, se dio cuenta de que la suerte del niño era extraordinaria. Cada vez que el niño se aventuraba a cazar en las montañas profundas, regresaba con varios tesoros raros de la tierra y el cielo. Si pudiera quitarle la suerte al niño, el clon que crearía sería sin duda notable. Por lo tanto, Seacom Bo intentó robar la esencia del niño durante la noche cuando éste dormía. Sin embargo, este niño había sido seleccionado durante mucho tiempo por una potencia escénica de Nesen So que se acercaba al final de su vida. Este mayor había estado buscando un anfitrión para su próxima encarnación. Normalmente, el proceso de apoderarse del cuerpo de otra persona dañaría un poco los cimientos del objetivo. Pero el cultivador de la etapa alma naciente, que había renunciado a seguir avanzando, no quería poner en peligro sus posibilidades de seguir progresando al permitir que esto sucediera. Entonces, eligieron un método extremo, convertirse en un tesoro celestial, esperar a que el niño llegara a la etapa de establecimiento de la fundación y luego fusionarse perfectamente con ellos. Sí, según los recuerdos residuales de Seacom Bo, los humanos podrían refinarse y convertirse en tesoros celestiales. O mejor dicho, una parte importante de los muchos tesoros celestiales que aparecen en el mundo fueron transformados a partir de cultivadores caídos. Después de la muerte de un cultivador, su Dao experimentó una transformación a lo largo de incontables años en el mundo natural.
En función de sus características, temperamento y la naturaleza de las técnicas que habían practicado en la vida, poco a poco formarían diversos tesoros celestiales que reaparecerían en el mundo. En vida no podían practicar las mismas técnicas que los demás y, después de la muerte, todavía tenían un papel que desempeñar. Esta era la manera que tenía el mundo de mostrar su respeto por los cultivadores. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C90. Todo tiene una causa. Capítulo 90. Todo tiene una causa. Li Fan había visto bastantes tesoros celestiales en el pasado. Además de la perla Kangai del mar con John, estaban la rama del dragón nudoso de Kou Hon y la espada de óxido Dao Xuanzi de Dao Xuanzi. Ahora bien, parecía que en su mayoría estaban formados por cultivadores fallecidos del pasado. La rama del dragón nudoso se centró en absorber y devorar. Vast Sword Dao Xuan tenía una voluntad inflexible y podía desacelerar la oxidación. Desde ellos se podía ver vagamente la sombra de los cultivadores. Al enterarse de repente de los secretos de los tesoros celestiales, Li Fan se sorprendió un poco. Pero teniendo en cuenta las grandes escenas que había presenciado durante la incineración del mar, rápidamente se calmó. A los ojos de Li Fan, el conflicto entre los cielos y los cultivadores claramente había llegado a un extremo. En el conflicto que se intensificaba, cualquier suceso extraño era posible. Li Fan luego continuó examinando los recuerdos de Si Kong Bo. El experto en almas nacientes ya se había convertido en un tesoro fundacional y poseía al niño como su anfitrión. Permaneció la mayor parte del tiempo dormido y solo se despertaba cuando guiaba al niño en el cultivo o cuando éste se enfrentaba a situaciones que ponían en peligro su vida. Por lo tanto, no detectó la observación secreta ni las intenciones maliciosas de Si Kong Bo. Solo hasta esa noche, cuando Si Kong Bo intentó robar la sangre esencial del niño, se despertó. El experto en almas nacientes inmediatamente se puso furioso. El niño era su esperanza de alcanzar la transformación del alma o incluso la integración Dao, y no toleraría que nadie lo codiciara. Reveló su verdadera forma en el acto, convirtiéndose en un sauce verde, con la intención de matar a Si Kong Bo. Uno era un cultivador de almas nacientes transformado en un tesoro celestial, sufriendo una disminución significativa de fuerza. El otro, aunque solo se encontraba en la etapa de establecimiento de la fundación, poseía varios métodos debido a una herencia esotérica de sectas milenaria. Durante un tiempo, los dos lucharon codo con codo. Utilizaron todos sus medios, libraron una verdadera batalla y ninguno estuvo dispuesto a retirarse. Después de una pelea prolongada, ambos sufrieron heridas graves y comenzaron a considerar retirarse. En ese momento, el niño apareció de repente. Con expresión fría, miró a los dos con indiferencia, completamente diferente del niño inocente de unos días antes. Ya había alcanzado los límites de la etapa de condensación y, mientras hubiera un tesoro celestial, podría entrar en la etapa de establecimiento de la fundación en cualquier momento. El sauce verde sintió que algo andaba mal y quiso escapar, pero ya era demasiado tarde. Durante su sueño, el niño le impuso en secreto diversas restricciones. Ahora, estas restricciones se activaron repentinamente y el sauce verde fue absorbido instantáneamente por el niño. Al ver esta escena, Si Kong Bo quedó completamente horrorizado y huyó sin tener en cuenta nada. El niño, a pesar de recién ingresar a la etapa de establecimiento de la fundación, mostró un comportamiento de maestro marcial. Cada uno de sus movimientos afectó los puntos vitales de Si Kong Bo. Además, parecía que sabía mucho sobre los antecedentes de Si Kong Bo. Cada vez que Si Kong Bo intentaba escapar y separarse de su cuerpo dividido, el niño lo destruía inmediatamente. Ambos se persiguieron hasta que el cuerpo dividido de Si Kong Bo quedó completamente destruido. El cuerpo principal resultó gravemente herido y acorralado. Desesperado, decidió liberar todas las almas restantes de los ancianos de su secta contenidas en la ficha de robo del sol para que resistieran por un momento. De hecho, esas almas causaron cierta interferencia al niño. Si Kong Bo logró alejarse. Sin embargo, pronto vio un rayo púrpura descendiendo del cielo, aniquilando todas las almas. Si Kong Bo estaba completamente aterrorizado y no miró atrás, corriendo locamente. Continuó huyendo hasta llegar a esta remota zona del mar de Konjun, donde finalmente se detuvo. Sin embargo, sus heridas eran demasiado graves y su tiempo se estaba acabando. Antes de su muerte, Si Kong Bo encontró a Si Kong Ji y lo tomó como su discípulo.
Después de entregarle apresuradamente la técnica de robo del sol y la ficha, falleció. En cuanto a los recuerdos de Seekongi, comparados con las emocionantes aventuras de su maestro, eran mucho más simples. Recibió la herencia de la secta robadora del sol, pero su benévolo maestro no le dejó casi nada antes de su muerte. Cultivar como cultivador no afiliado fue realmente difícil. Incluso reunir los materiales para crear un clon fue difícil. Entonces, exploró por su cuenta hasta que alcanzó la etapa de condensación y tomó la decisión decisiva de unirse a la Alianza de los 10.000 Inmortales. Después de llegar a la etapa intermedia de Chi Condensation, comenzó a recolectar materiales y creó su propio clon. En una afortunada coincidencia, encontró un cadáver mientras exploraba el fondo del mar. Seekongi tenía la vaga sensación de que este cadáver era extraordinario y posiblemente pertenecía a un poderoso cultivador en su vida anterior. Así, utilizó este cadáver como material para crear su propio clon, conocido como Bai Li Chen. Cuando el clon fue creado con éxito, aparecieron imágenes borrosas en su mente. Resultó que este cadáver había sido una vez discípulo del antiguo Palacio Celestial de Cloudwater. Cuando llegó la gran calamidad, resultó gravemente herido y huyó del Palacio Celestial de Cloudwater, pero no pudo durar mucho y finalmente perdió la vida en el mar. Miles de años después, Seekongi lo convirtió en un clon. A través de este clon, Seekongi no solo obtuvo una técnica de cultivo llamada técnica de la espada fijadora del mar, sino que también aprendió algunos secretos sobre el Palacio Celestial del agua nubosa del pasado. Desafortunadamente, eran solo fragmentos y no pudo comprenderlos por completo. Además, el Palacio Celestial de agua nubosa había estado oculto durante mucho tiempo por una gran formación y no era visible para el mundo. Seekongi quería explorarlo, pero era imposible. Más tarde, descubrió que el altamente premiado mapa de agua de las nubes estaba ubicado dentro del Palacio Celestial de agua de las nubes. Estaba muy contento, sabiendo que su oportunidad había llegado. Siguió de cerca los cambios en la zona central del mar de Konjun, esperando que se abriera el Palacio Celestial de agua nublada. Sin embargo, no esperaba encontrarse con Li Fan. Seekongi ni siquiera supo hasta su muerte que lo habían asesinado. ¿Cómo lo había notado su asesino? Había aprendido de la lección de su maestro y actuó con mucha cautela. Sintiendo la fuerte falta de voluntad en el alma restante de Seekongi, Li Fan mantuvo su expresión tranquila. Convocó al espíritu ilusorio de la llama azul y borró por completo las dos almas restantes. Si no fuera por mí, Seekongi probablemente habría obtenido con éxito el mapa de aguas en la nube, lo habría cambiado por 100.000 puntos de contribución y luego habría utilizado el sistema de teletransportación de larga distancia para abandonar el mar de Konjun antes de que nadie más pudiera reaccionar. No, algo anda mal. Al recordar lo que había sucedido en su vida anterior, Li Fan negó con la cabeza hacia adentro. En mi vida anterior, muchas personas vieron a Seekongi salir solo a través del sistema de teletransportación. Sin embargo, nadie se dio cuenta de Bai Li Chen. Tal vez esto debería ser el reflejo de Seekongi de una cigarra dorada desprendiéndose de su caparazón. Al final, probablemente nunca abandonó el mar de Konjun. No hay necesidad de engañar al espejo Tianxuan. Basta con desaparecer de la vista de quienes codician los 100.000 puntos de contribución. Un buen método. Quizás pueda hacerlo esta vez. Después de todo, la tentación de 100.000 puntos de contribución es simplemente demasiado grande. Li Fan guardó la ficha de robo del sol y voló hacia una isla cercana. Quería visitar la isla de los 10.000 inmortales. Este viaje al Palacio Celestial de Cloudwater había producido una cosecha inmensa, incluso un poco abrumadora. Necesitaba dedicar algún tiempo a digerirlo. Contacto 2.